Antes de comenzar, tengo que pedirles disculpas por demorar tanto en sacar este video. YouTube le quitó la monetización al anterior y eso, quieras o no, desmotiva bastante a la hora de hacer esas cosas. Además, pues pasan cosas en el mundo real que me quitan tiempo. ¿Y están viendo cuánto dura este video? Chicos, mi salud mental ha sido destruida por completo. Terminé el guión como Calamardo en ese episodio. En fin, ahora sí, comencemos. Si bien la primera temporada no fue nada del otro mundo, llamó lo suficiente la atención para confirmar una segunda temporada. Sin embargo, la importancia de esta serie se vio en entredicho debido a la inminente salida de Terminator Salvation. Aunque, bueno, como esa película transcurre en el futuro, en realidad no afecta demasiado a la continuidad. Al menos por el momento. Como sea, esta temporada consta de 22 episodios, y ya les puedo decir que le sobran tranquilamente 10. Esta serie fue afectada por la huelga de guionistas y se siente muchísimo en esta temporada, con tramas que dan 80 vueltas sin llegar a nada, y episodios que se pueden saltar tranquilamente sin que afecte el desarrollo de la trama. En fin, dejémonos de introducciones y hablemos de Terminator, las crónicas de Sarah Connor, temporada 2. Corre Sarah Connor, te persigue el timón. El CPU de Cameron se reinicia debido a la explosión mientras un tipo entra en la casa noqueando a Sarah. John trata de huir, pero el verdadero Sarkasian lo detiene. Los amarran y los llevan al segundo piso mientras Cameron logra salir del auto con varias heridas. Sarkasian golpea a Sarah mientras su secuaz busca al turco, pero cuando Cameron llega, se deshace de él rápidamente y sin querer inicia un incendio. Cameron los encuentra y podemos ver que aparentemente Sarah mató a Sarkasian, pero el peligro no pasa porque Cameron ha vuelto a su programación original tratando de matar a John. Justo en ese momento, el tanque de propano de la casa explota, haciéndola caer hacia atrás, lo que aprovechan los Connor para huir por la ventana. Mientras huyen en un auto, tienen un pequeño accidente que los obliga a seguir a pie. Por otro lado, el equipo médico llega al hotel, donde se registra la muerte de 20 agentes. Encuentran el cuerpo de George Laszlo, y Ellison confirma que fue él quien acabó con todos. Cuando se quedan solos, Charlie le pregunta si creerán realmente esa historia, pero es más creíble que admitir que un robot del futuro usurpó su identidad. Oigan, Laszlo lleva muerto un par de semanas como poco. Cuando le hagan la autopsia, descubrirán que murió porque le rompieron el cuello. En fin, la serie se pasa un poco por el forro esto. Cuando Charlie se va, se entera por la radio del incendio de la casa de Sarah, por lo que va hacia allá. Al llegar se asusta al ver 2 cuerpos carbonizados, pero al observar el lugar se da cuenta que alguien se ha colado en su ambulancia. Resulta ser Derek y le explica que quienes hicieron eso buscaban el turco. Entonces escuchan por la radio sobre el accidente y se dirigen hacia allá. Al llegar confirman que fueron John y Sarah, y sin que se den cuenta, Cameron los sigue. Sarah y John entran a una iglesia y logran convencer al sacerdote para que lo deje quedarse sin llamar a la policía. Sarah trata de hablar con John sobre Sarkasian, pero como él no quiere, hablan sobre Cameron, que tiene en su memoria todos sus planes de contingencia, por lo que deben destruirla, lo que lo enfurece. Cameron llega a la iglesia y le dice al sacerdote que busca a su familia. Aunque el padre dice que no hay nadie ahí, ella ve manchas de sangre que llevan al agua bendita, donde le han preparado una trampa logrando desactivarla. Por si no lo recuerdan, en la primera temporada se nos dijo que los Terminators se demoran 2 minutos en reiniciarse, por lo que deben actuar rápido. El padre se horroriza por lo que hacen, y se quedan sin tiempo por lo que deben huir. Logran robar un auto y huyen por este sitio, que me resulta muy familiar. Años después, Fear the Walking Dead grabaría una escena importante en este mismo lugar. Y yo hice un resumen, hecho en un ojo. En fin, tratan de atropellar a Cameron, pero ella los golpea causando que se estrellen. Sarah está herida por lo que John huye por su cuenta. Cameron la alcanza y le ordena que lo llame, pero como John no volverá, decide continuar y cuando Sarah trata de detenerla, la noquea. John se esconde mientras Cameron lo busca. Se sube a un auto y logra arrancar el motor, justo cuando Cameron lo descubre. Al mismo tiempo llega Sarah con otro auto y la atropella, quedando atrapada entre ambos vehículos. John trata de sacarle el chip y Cameron trata de convencerlo de que todo está bien. Le ruega que no lo haga, diciéndole que lo ama y que sabe que él siente lo mismo, cosa que sorprende a John, pero finalmente logra quitarle el chip. Charlie y Derek los encuentran. Luego de ponerse al día, John insiste en que Cameron es diferente y que puede repararla. Sarah acepta que puede ser verdad, pero no puede dejar que lo haga y John acepta que la quemen. Mientras se alejan, John trata de arreglar el chip de Cameron y Sarah insiste en que lo último que dijo fue solo un truco. Se detienen a quemarla y John quiere ser quien encienda el fuego, pero en realidad solo fingía para ponerle nuevamente el chip. Cameron despierta y John le pregunta si está ahí para matarlo. Vemos que tiene la orden de exterminarlo, pero esa orden queda inválida por lo que dice que no lo hará. El grupo pasa la noche en la iglesia. Cameron le pide a Sarah que si vuelve a fallar no puede dejar que John la reactive. Mientras tanto, John se cierra en el baño y Sarah le dice a través de la puerta que hicieron lo que debían para sobrevivir. Y podemos ver que John se ha cortado el cabello para denotar el cambio que ha tenido. Por otro lado, Ellison es interrogado sobre lo que pasó en el hotel porque a su jefe le parece increíble que solo él haya sobrevivido y le da 6 semanas de vacaciones pagadas. Al salir de ahí, va a la casa quemada de los Connor y entonces Cromarty aparece. Ellison le dice que nunca lo guiará hasta ella, pero él no está de acuerdo y se va. Por otro lado, una mujer llamada Catherine Weaver, que dirige Seira Corp, habla por teléfono con el señor Walsh. Él le informa que tiene el turco y que dará un par de vueltas para asegurarse que no lo siguen.
Al cortar la llamada, le pide a su secretaria que convoque una reunión de jefes para esa misma noche. Cuando Walsh le entrega al turco, le pregunta por qué vale tanto, y ella, en resumidas cuentas, le dice que es una computadora impredecible. En la reunión de jefes les informa que creará otra división con miembros de otros comités, para centrarse en la creación de una nueva IA. Esto molesta particularmente al jefe de la división de inteligencia artificial, pero ella le dice que Babylon cambiará el mundo. Más tarde, cuando Tuk va al baño y se queda a solas, un orinal cambia de forma. Resulta ser Weaver, revelando que es una T-1001. Como ya les expliqué en el otro video, por cuestión de derechos no pueden usar ciertos términos de las películas, y por eso ella no es una T-1000, aunque es casi exactamente igual. Supongo que la diferencia es que ella no es un prototipo a diferencia del que vimos en Terminator 2. En fin, lo mata atravesándole la cabeza con un dedo. Un nuevo viajero llega al presente, pero inmediatamente un tiro le atraviesa el pecho. Supongo que le dispararon y viajó en el momento exacto en que la bala estaba dentro de su cuerpo. En fin, John le dice a Cameron que ya no pueden confiar en él, ya que se arriesgó al arreglarla. Por su parte, Sarah dice que debe volver al colegio. Señora, la dirección que dio a la hora de inscribirlos acaba de explotar. Dudo mucho que pueda volver a ese colegio. Pero bueno, los amigos de John no vuelven esta temporada porque no renovaron el contrato. Así que la misteriosa subtrama de Cherry queda en nada. Una chica llamada Riley se le acerca y John es algo cortante con ella. Más tarde almuerzan juntos y ella usa frases un tanto extrañas como zanahorias y manzanas. Entonces John le cuenta que se va a mudar y luego entra en modo sexo porque le invita a su casa. Por otro lado, Sarah busca una nueva casa para comprar y conoce a Katie Cotton, que está muy embarazada. En serio, muy embarazada. Y será su nueva vecina. Sarah compra la casa y se mudan ese mismo día. Cuando está descansando, el viajero en el tiempo entra por la puerta. Mientras tratan de salvarle la vida, dice que detengan a Greenway y que algo sucederá en Serrano Point en 2 días, pero muere antes de dar más información. Cameron comenta que el 8 de diciembre de 2026 los humanos toman el control de Serrano Point y se vuelve su principal centro de operaciones y, como es una planta nuclear, le suministra energía. Entonces Sarah y Cameron se infiltran haciendo creer que buscan trabajo. Mientras la jefa les indica que no entren en edificios de combustibles sin trajes antirradiación, Cameron logra identificar a Greenway. Más tarde, Sarah ve como Greenway ordena revisar el tablero de potencia y se le acerca para obtener más información. El jefe de Greenway, el señor Nelson, lo llama y Sarah los persigue, pero llegan a un punto que solo se puede acceder con tarjeta y la de Sarah no tiene los suficientes permisos. Casi descubierta, pero se esconde rápidamente. Mientras Sarah no está, John llega a casa con Riley y va directamente al grano al invitarla a su cuarto, pero resulta estar decorado como si fuera un niño, por lo que dudo mucho que tenga acción ese día. Al salir de trabajo, Sarah se encuentra con Greenway en un bar, y como está bebiendo solo, se le acerca para sacar la información, mientras Cameron usa sus dotes femeninos para llamar la atención de un trabajador y así poder escanear su tarjeta. Sarah descubre que Greenway tiene una cicatriz en el brazo y él le cuenta que hace mucho tuvo cáncer. Mientras tanto, Derek entra en el auto de Greenway para investigar, y mientras está ahí, le rompe la ventana del auto. Se reúne con Sarah y le cuenta lo que pasó, por lo que ella explica que tiene muchos enemigos ya que hace unos días detuvo la prueba del reactor por seguridad, y si vuelve a suceder, todos podrían perder su empleo. Si la central nuclear falla, se podría contaminar medio estado, pero si es clausurada, la resistencia no podrá usarla en el futuro. En ambos escenarios, Skynet gana. John la pasa bien con Riley, pero entonces llega Sarah y le pide hablar a solas mientras Cameron la vigila. Le llama la atención por exponerse de esa forma y Riley se quiere ir para evitar problemas, pero John se la lleva a su cuarto. Pasado el mal rato, ella le pregunta si piensa en el futuro, y es obvio que John dice que sí. Mientras tanto, Cameron duplica la tarjeta que escaneó. Riley pasa la noche con John, pero no se emocionen porque no pasa nada. John decide faltar al colegio y cuando ella le da su número, él le pide que cuando lo llame, lo primero que debe hacer es decirle la fecha. Este es el nuevo sistema de seguridad que tienen para evitar que un Terminator los engañe. Por su parte, Sarah vigila a Nelson y lo sigue hasta un espacio donde trabajan con radiación. Es descubierta y Nelson le ordena limpiar un derrame. Sarah se pone el traje, pero obviamente entra en pánico ya que sabe que morirá de cáncer, por lo que sale rápidamente de ahí. Y cuando la revisan, descubren que ha sido contaminada, por lo que le dan un baño químico. Sin embargo, al terminar, Nelson le dice que el detector falló, advirtiéndole que no se meta donde no la llaman. Al salir de ahí, llama a Derek, quien está en la casa de Greenway buscando información. En el momento en que Sarah ve que Greenway no tiene su cicatriz, Derek descubre el cadáver del verdadero. La copia mueve turbinas para desestabilizar el reactor. Sarah le dice a Cameron lo que pasa, pero ella dice que necesita tiempo para pensar, cosa que nunca ha pasado. Entonces les informan que la válvula del agua tiene una filtración, y ella manda a Cameron a arreglarla. Por otro lado, la copia de Greenway se encierra con todos sus trabajadores, aunque uno de ellos logra salir y le dice a Nelson que enloqueció. Nelson va para allá y encuentra a todos muertos. Greenway ve a Cameron por las cámaras, así que noquea a Nelson y va tras ella. Logra alcanzarla y ambos luchan. Derek llega al lugar y se reúne con Sarah en el panel de control, pero es obvio que ellos no pueden hacer nada ahí. Entonces Sarah ve la batalla por las cámaras y van hacia allá. En el camino se topa con un guardia al que noquea y roba su arma. Como no hay tiempo, Sarah entra al lugar sin traje. Cameron está perdiendo la batalla, pero Sarah llega y le vacía el cargador encima al falso Greenway, lo que le da ventaja a Cameron
y lo lanza contra unos paneles energéticos que lo electrocutan hasta quemar su piel. Hay un breve momento de tensión entre Sarah y Cameron, pero todo está bien y logran cerrar las válvulas. Ponen los restos de Greenway en un bidón de materiales radioactivos para que no los encuentren nunca, y en casa, Cameron analiza a Sarah en búsqueda de radiación, pero está limpia. Sarah pregunta si aún así enfermará, pero no es posible saberlo. Luego Cameron habla con John sobre Riley. Él dice que no tiene que demostrarles que es confiable, y en ese momento recibe una llamada suya. Mientras, Sarah ve marcas de sangre fuera de la casa. Sigue el rastro encontrando una pared con varios nombres y lugares escritos en sangre. Por otro lado, Ellison visita a Charlie y es recibido por su esposa. Michelle le dice que encontró una pistola en su habitación. En ese momento llega Charlie y se da cuenta que es hora de decirle la verdad. Le cuenta todo, pero cuando dice que ya no ama a Sarah, ella le mete una cachetada tremenda y se va. Ellison le advierte que deberían irse de la ciudad. Al día siguiente están listos para marcharse, y Ellison los visita para regalarles una Biblia. Charlie le pregunta qué hará, pero Ellison aún no lo sabe. Por otro lado, en una rueda de prensa se anuncia que Automate System tomará el control de Serrano Point y de otras 6 plantas nucleares para prever un desastre mayor. Y entonces, cuando el hombre se sube a su auto, se convierte en Weaver. Charlie viaja por la carretera con su mujer y se detiene en un puesto de gasolina, pero cuando se distrae, llega otro auto y el conductor se sube al asiento del piloto. Es Cromarty y secuestra a Michelle sin que Charlie pueda hacer nada para evitarlo. Por otro lado, John arregla el televisor de Casey y cuando coge señal muestra un reportaje de George Laszlo, lo que le llama la atención. Al volver a casa, John encuentra a Cameron en modo maniquí porque según ella es el centro exacto de la casa y así puede protegerla mejor. En ese momento, John recibe una llamada de Charlie que pide hablar con Sarah. Charlie le explica lo que pasó sin que John se entere y le dice dónde está. Sarah cuelga la llamada y le ordena a Cameron mantener a John seguro. Mientras alista para salir, le cuenta a Derek lo que pasa. Él se queja un rato y luego acepta acompañarla. John y Cameron compran varias computadoras y en ese momento John recibe una llamada de Riley que lo invita a salir. Le pide a Cameron que lleve las cosas por él, pero ella tiene órdenes de no dejarlo solo. John acepta volver a casa, pero cuando Cameron sube el auto, él aprovecha para huir. John logra encontrarse con Riley, pero ella se da cuenta que Cameron los observa. Por otro lado, Michonne está amarrada en una silla mientras escucha ruidos a su alrededor y logra alcanzar su teléfono mientras Cromarty prepara varias trampas. Cuando Sarah se reúne con Charlie, Derek dice que su esposa ya está muerta, pero en ese momento recibe una llamada de ella. Le advierten que pueden imitar voces, y para comprobar si es ella, le pregunta dónde hicieron el amor por primera vez. Ella contesta correctamente, pero Cromarty se acerca así que tiene que colgar. Le pide saber por qué hace eso, pero Cromarty le tapa la boca con cinta de secuestros. Luego prepara las trampas y la carga poniéndolas sobre 4 ratoneras. Las patas de las sillas impiden que el circuito se cierre, dejando muy en claro que si se mueve va a explotar. Cuando Sarah y Charlie llegan al lugar, ella le entrega una pistola por si acaso. Me parece a mí, o esta es la primera vez que ellos van tras un Terminator y no al revés. Bueno, encuentran rápidamente a Michelle y se dan cuenta de las trampas. Les indica dónde está Cromarty y Derek va tras él. Michelle se desespera, pero es claro que no hay mucho que hacer, así que Sarah le pide a Charlie que le traiga una bolsa del coche. Al volver, dice que han jodido el auto y entonces Sarah deduce que todo es mentira, porque ya deberían estar todos muertos. La trampa resulta ser falsa y llama a John para ordenarle quedarse lejos de casa. Entonces Derek descubre que están rastreando la llamada y que Cromarty ha puesto una bomba en la antena, que detona en ese momento. Todos se cubren y parece que nadie sale herido, pero Michelle está sangrando y piensan en dejarla atrás, pero ella dice que puede continuar y avanzan por el desierto. Como Cromarty escuchó la llamada, sabe cuál es el método de seguridad que usan, así que llama a John imitando la voz de Sarah y le ordena ir al muelle, por lo que John se ve obligado a dejar a Riley. Logran robar una camioneta a la vez que Cromarty llega al muelle. Sarah maneja muy rápido y eso empeora la situación de Michelle, que está cada vez peor, por lo que tiene que detener el vehículo. Por su parte, John logra ver a Cromarty antes y se esconde. Se pone en modo incógnito, pero aún así Cromarty lo descubre. John llega hasta un callejón sin salida y Cromarty lo alcanza, pero resulta ser otro tipo, con el que John cambió de ropa. John logra saltar al agua justo a tiempo antes que Cromarty le dispare, pero él también salta al agua y lo alcanza al caer. Sin embargo, como los Terminators pesan media tonelada, no puede nadar y se hunde más rápido, por lo que John tiene suerte de huir. Logra salir a flote y le pide ayuda a Cameron, pero evidentemente ella tampoco puede nadar. Sarah llega a la ciudad y los recoge, pero al subir el auto, John se da cuenta que hay muchas manchas de sangre. Alcanzan a Charlie en el hospital, y por su reacción es evidente que Michelle no lo consiguió, por lo que consuela a su padrastro. F por Michelle. Por otro lado, Ellison recibe una llamada de Weaver que le ofrece un trabajo, ya que no cree que vuelva a trabajar en el FBI luego de su último caso. Le invita a comer para hablar de qué cosa mató realmente a sus compañeros. Cuando se reúnen, él dice que Laszlo fue el asesino, pero ella recalca que aún así fue a verla, y explica que una avioneta se estrelló hace 5 años. Su hermano llevó a cabo la investigación y le muestra fotos del accidente, donde hay partes de un Terminator. Su difunto esposo y ella han tratado de reproducir esa tecnología, y entonces le hace ver que hace 8 años varios testigos afirmaron ver un tipo con una pierna de metal, hablando obviamente del primer encuentro de John con Cromarty. Le dice que sabe que él llevó el caso, y además conoce las historias que cuenta Sarah Connor. Le dice que ambos saben que mató a esos agentes y que su objetivo es encontrar a otro. Tiempo después, Ellison asiste al funeral de Michelle,
mientras Cromarty se mantiene cerca. En el futuro, vemos a una mujer corriendo por unos pasillos. Llega a salir de ahí, pero es atrapada por una red y podemos ver que es Cameron, o al menos la humana en la que se basaron para crearla. Mientras tanto, en el presente, Cameron está algo oída. John la deja en el supermercado para que compre suministros, pero cuando está sola pierde control. Como está en shock, llaman a la policía, y cuando le piden su identificación, ella solo le muestra un fajo de dinero a la vez que tiene flashes del futuro, donde era interrogada por un Terminator y descubrimos que se llamaba Allison Young. Entonces es arrestada, y ahí se da cuenta que ya no tiene el código que les ponen las máquinas a los humanos capturados. Ahí conoce a una chica llamada Jodie, con la que entabla una pequeña amistad, y le dice que se llama Allison. Son liberadas a la vez, y cuando Jodie ve todo el dinero que tiene Cameron, le dice que deberían ir juntas. John vuelve al supermercado y se entera de lo que pasó, pero cuando llega a la comisaría se entera que ya fue liberada, y la policía le dice que está con Jodie, que para en el boulevard, así que va a buscarla. Por otro lado, Sarah lleva a Casey al hospital porque se siente mal, y además está sangrando. La doctora le explica que todo parece bien, pero deben analizar la sangre para saber si es del bebé. Aquí Sarah se entera que Casey está soltera, por lo que decide acompañarla. Le cuenta sobre el nacimiento de John en Centroamérica, pero le miente a decirle que su padre los acompañaba. Y entonces llega el padre del niño, Trevor. Sarah está por irse, pero es evidente que hay cierta tensión, así que sale por un momento con la excusa de buscar revistas. Sarah ve a los recién nacidos, y aquí tenemos un error de continuidad, ya que una de las etiquetas dice que están en 2009, cuando en realidad están en 2007. Pero bueno, este es un error bastante menor en comparación a lo que veremos más adelante. Al ver a los bebés, piensa en John, así que lo llama. Él dice que todo está bien, pero este tipo de aquí le dice guapo, y Sarah lo escucha, por lo que cuelga. Cuando vuelve con Casey, Trevor ya se ha ido. Casey le dice que no sabe si debería estar con Trevor, y le preocupa el futuro de su hijo. Más tarde, Sarah habla con Trevor descubriendo que es policía, y por eso no puede pasar mucho tiempo con Casey. Entonces la doctora les informa que el bebé está bien. Trevor se va y Casey le explica a Sarah que fue ella la que le terminó, ya que su trabajo la asusta. Y Sarah le confiesa que le mintió sobre el padre de John, contándole lo que le hubiera gustado que pasara, diciéndole que pudo superarlo y que ella también puede. Además, son vecinas, así que no estará sola. Por otro lado, Ellison se reúne con Weaver y ella le cuenta que tuvo un accidente de helicóptero donde murió su esposo. Entonces Ellison vuelve al FBI y le pide a Layla, su ex esposa, que investigue a Weaver. Al rato, Layla le dice que Weaver no tiene un pasado oscuro, y trata de decirle que lo que ocurrió en el hotel no fue culpa suya, pero él simplemente se va. Cuando se reúne de nuevo con Weaver, conoce a su hija llamada Savannah. Ellison le dice que la investigó y que sabe que el helicóptero fue saboteado. Weaver quiere averiguar la verdad y entonces Ellison finalmente acepta el trabajo. Por su parte, Jodie y Cameron comen juntas mientras le cuenta su vida. Dice que luego de perder su trabajo comenzó a hacer todo por dinero, y mientras hablan vemos que hace este dibujo, por lo que es obvio que tiene talento. En ese momento llega un tipo acusándola de robar su laptop. Jodie trata de huir, pero él la golpea, y Cameron interviene dándole todo el dinero que tenía, aunque él aún quiere su laptop. Entonces Jodie la lleva a un refugio. Pueden quedarse ahí, pero primero deben pasar por una entrevista psicológica. Jodie, como muestra de afecto, le regala su collar, diciendo que lo ganó en el centro. Durante la entrevista, Cameron tiene flashes del futuro, logrando decirle a la psicóloga que su casa está en Palmdale. Logra recordar el número, por lo que la psicóloga la deja llamar a su casa, pero la mujer que responde dice que se ha equivocado. La psicóloga coge el teléfono diciéndole que Allison la extraña y la madre de Cameron dice que aún no tiene hijos, pero que le gustó el nombre, revelando estar embarazada. Y ahora sí que sí, nos fuimos al carajo. Esto no puede ser un bucle causal, porque en ese caso... dejemos ese tema para luego. Esto afecta mucho a Cameron y Jodie trata de consolarla. John por fin encuentra a Cameron y la ve sonriendo de verdad por primera vez. Cuando Jodie se va, se acerca, pero Cameron no lo reconoce y dice llamarse Allison. John se da cuenta que no recuerda nada y le dice que la reparará de nuevo. Trata de llevársela, pero ella se resiste y cuando Jodie aparece, explica que es su hermano. Cameron no quiere irse por lo que lo empuja, mandándolo volar con su increíble fuerza y los guardias lo sacan de ahí. Entonces Cameron va donde la psicóloga, para explicarle que cree ser una máquina del futuro creada para infiltrarse en la resistencia con la misión de matar a John Connor. Y entonces la psicóloga obviamente llama a un psiquiátrico, pero Jodie le dice a Cameron que puede acompañarla a Portland, y se van de ahí justo antes que se la lleven. Antes de partir se detienen en una casa. Jodie dice que solía cuidar a los hijos de la familia, pero es claro que esto contradice su historia. Aún así, Cameron fuerza la entrada mientras John las observa. Jodie abre la caja fuerte y Cameron se da cuenta que son las mismas joyas que tiene el collar que Jodie le regaló. Entonces ella admite que están en la casa de sus padres, que la echaron de ahí porque fue expulsada de la universidad. Explica que han activado la alarma silenciosa, así que tienen que irse, pero Cameron se da cuenta que le iba a hacer cargar con la culpa y la toma por el cuello. Y esto nos lleva a la historia de Allison. Los sirvientes la interrogan y ella les cuenta sobre su familia y que la pulsera que lleva se la dio su hermana por su cumpleaños. Luego de eso trata de escapar y mientras huye se topa en una sala con jaulas de humanos y animales. Logra salir de ahí, pero está en un buque y al saltar al agua es capturada por una soga de pescar. Cuando es de vuelta a la sala de interrogatorio, descubre que han creado una copia suya. Cameron dice que no son enemigos, que quiere conocer a John Connor porque si bien Skynet quiere eliminar a los humanos, algunos de ellos quieren paz. Entonces Allison le dice dónde está el campamento.
Sin embargo, Cameron descubre que la pulsera que tiene es una forma de diferenciarse de las máquinas, por lo que le rompe el cuello y roba su pulsera. En el presente, John entra en la casa y se horroriza al ver a Jodie en el suelo, pero Cameron solo la noqueó y ambos se van de ahí. En el camino a casa, John ve el collar que Jodie le regaló y Cameron le cuenta la misma mentira que le contó Jodie. Un tipo prepara una parrilla, hasta que se le aparece un gigante que lo llama por su nombre, Martin Bedell. Su muerte sale en los periódicos y Derek le cuenta a John que lo conoció en el futuro. John saca la guía telefónica encontrando otros dos Martin Bedell en Los Ángeles, y recuerda que en el mural de sangre está escrito Presidio Alto, que es una academia militar, y uno de los Martin Bedell está ahí. Derek y John van para allá, mientras Sarah y Cameron buscan al otro Martin Bedell. En el camino, Derek le dice a John que Bedell es importante para la resistencia, así que no pueden simplemente encerrarlo. Tienen que acabar con el Terminator. Un pequeño Martin Bedell juega cuando tocan el timbre. Es el T-888 y está a punto de matarlo, pero Sarah llega a tiempo. Escapan de la casa y Cameron conduce, pero el T-888 se trepa al auto y Sarah lo manda a volar. Cuando el niño ve que se vuelve a levantar, pregunta qué sucede, y Cameron le dice la verdad, que es un robot del futuro que ha ido a matarlo. Lo llevan a casa y pasa tiempo con ellas, por lo que Sarah le coge algo de cariño, prometiéndole que no dejará que le pase nada malo. Cameron le dice que el FBI ha movido a la familia, por lo que el T-888 dejará de buscarlo y pasará al siguiente objetivo. Sarah llama a Derek para informarle de esto y descubrimos que su nuevo código de seguridad son una serie de pitidos. Derek le promete que no le pasará nada a John y cuelga la llamada. Luego de esto, Sarah libera al niño y le da su número para que la llame si algún día necesita algo. El plan es matricular a John en la academia, pero el teniente del lugar le ofrece a Derek trabajar ahí, debido a que claramente tiene entrenamiento militar, y él acepta. Durante los entrenamientos, John conoce a Martin Bedell y salen juntos a trotar. Se topan con Derek y él lo reconoce de inmediato. Más tarde, Derek tiene que darles una charla a los nuevos reclutas, pero no sabe muy bien qué decir. Uno de ellos pregunta cuántas bajas logró en combate, y eso lo molesta, por lo que les cuenta sobre un compañero al que le reventaron el estómago en un enfrentamiento, y estuvo horas sujetándole las tripas hasta que llegaron a un puesto de socorro, dejando en claro que la guerra no es un juego. Durante el almuerzo, Bedell le cuenta a John que toda su familia está compuesta por generales, pero que a él le gusta correr. Quiere alistarse a un campeonato y planea escaparse con la chica que ama. John le cuenta esto a Derek, pero él sabe que John Connor necesita a Bedell, por lo que deben convencerlo de quedarse. Luego van al bosque a preparar una trampa al T-888. Derek les informa que hará un ejercicio, identificar a un intruso. Lo único que tienen que hacer es verlo y levantar la mano para pasar la prueba. John y Bedell estarán con él durante el entrenamiento. Por la noche, el T-888 llega, y los cadetes hacen lo que Derek les dijo, por lo que no hay heridos. Gracias a que levanta la mano, Derek puede ubicarlo y le dispara con un arma de alto calibre, volándole media cabeza, aunque no es suficiente. Cuando llega al punto de ejecución, activan los explosivos, pero Terminator se vuelve a levantar, asustando a Bedell, que cae, y queda expuesto ante la máquina. John sale de su escondite y dice que es John Connor, por lo que el Terminator deja atrás a Bedell para seguirlo. Lo lleva hasta una segunda trampa, donde Derek le vuelve a disparar, ahora sí destrozándole la cabeza, y luego queman su cuerpo. Bedell llega a tiempo para ver al robot derretirse. Al día siguiente le cuenta la verdad a Bedell sobre el futuro, y se despide de John hasta que se vuelvan a encontrar. En el camino a casa, Derek le cuenta la historia de Bedell. Tenían problemas contra las máquinas y Kyle quería salvar vidas, aunque esas no eran las órdenes. Bedell acepta ayudarlo y aunque Derek no está de acuerdo, también se les une. El plan es ponerle un explosivo a uno de los HK terrestres para poder salvar a la gente, pero lastimosamente las cosas salen mal, y Bedell se sacrifica llevando él mismo la bomba. Rescataron a 40 prisioneros ese día y uno de ellos se llamaba John Connor. Derek le explica a John que murió por él y que todos están dispuestos a hacer lo mismo. Por otro lado, Ellison le pregunta a Weaver sobre una de las últimas adquisiciones, la planta nuclear de Serrano Point. Ella explica que no la cerraron por accidente y le muestra un ojo robótico. Ellison visita el lugar y habla con Nelson, que explica que una válvula se abrió por la presión, pero mágicamente se cerró sola. Además, lo lleva hasta donde el T-888 fue destruido, diciendo que explotó por un desperfecto, pero que los videos de vigilancia fueron borrados. Ellison deduce muy fácilmente lo que pasó y luego va al bar cercano a preguntarle al bartender sobre Greenway. Él le menciona que la noche anterior a su locura se le acercó un bombón y como ese día hubo un cumpleaños, tomaron fotos. Al revisarlas, Ellison reconoce rápidamente a Sarah Connor. Al volver con Weaver, le dice que su teoría es que dos máquinas pelearon en la fábrica y que Nelson debería investigar el incidente. Por la noche, Nelson está en el bar y una mujer se le acerca para proceder al coito. Sin embargo, digamos que él se emociona y las cosas acaban antes de tiempo. Pero no importa, porque ella era en realidad Weaver. Y lo mata de una forma un tanto curiosa, digamos curiosa. Sarah y Cameron revisan una casa. El dueño, llamado Boyd Sherman, que es psicólogo infantil y terapeuta familiar, escucha un ruido, pero al revisar ya se han ido. Han entrado a su casa porque su nombre está en el mural de sangre, pero como no encontraron nada, deciden ir por el día fingiendo que van a terapia familiar. Bueno, a ver, necesita terapia, sí, pero eso es otro tema. Sarah consigue averiguar que ha trabajado con los militares en el pasado, y cuando Sherman se distrae, Cameron esconde un micrófono en el lugar. Al volver a casa, Sarah discute con Derek ya que siempre está afuera, y en ese momento escucha un disparo. John tiene una pequeña herida y dice que el arma se disparó sin querer cuando la estaba limpiando. Por otro lado, Sarah Corp le hace una sesión de fotos a Weaver. Quieren agregar a la niña a la publicidad, pero Savannah no quiere, y cuando huye de ahí podemos ver que se ha orinado encima.
La manager de Weaver le dice que sabe lo complicados que son los niños, y le ofrece el número de alguien que pueda ayudar. Más tarde, Ellison llega al trabajo, pero cuando quiere tomar el ascensor con Weaver, lo detienen. Ella baja hasta el sótano, donde trabajan con su IA que está teniendo problemas con ciertas simbologías. Además, le toma más tiempo hacer menos cosas, lo cual obviamente es un problema. Por obra y gracia del guión, Savannah recibe asesoría psicológica del Dr. Sherman. Él se da cuenta de lo fría que es Weaver y se queda a solas con la niña, descubriendo que su madre cambió luego del accidente. Entonces, Sherman pide hablar a solas con Weaver, y en ese momento John llega al lugar y conoce a Savannah, enseñándole a atarse los zapatos. Weaver pasa detrás de él y le ordena a Savannah seguirla, estando muy cerca de verse cara a cara con John. Cuando es el turno de John, Sherman trata que se exprese abiertamente, pero obviamente no puede hacerlo porque pensaría que está loco y porque sabe que están escuchando su conversación. Cuando Sarah llega al lugar, Cameron hace ver que el 60% de los suicidios adolescentes ocurren con un arma, pero ella cree que fue un accidente. Cuando habla solas con Sherman, él le pregunta si John ha pasado por algún evento de agresión recientemente. Ella piensa en Sarkassian, pero dice que no y se retira. Sherman le hace ver que John necesita tener alguien con quien hablar. Cuando Sarah está entrenando con John, él le pregunta si volverán a ver a Sherman, pero ella dice que no, ya que no saben qué planea Skynet. Cameron opina que quizás su nombre está en la pared porque su misión es ayudar a John, pero Sarah cree que su hijo puede hablar con ella cuando quiera. Mientras tanto, una Terminatrix a la que llamaremos Rosie llega desde el futuro y más tarde asesina a la secretaria de Sherman. Por su parte, cuando Derek sale a correr, ve que alguien lo vigila. Persigue a la mujer hasta un hotel descubriendo que es Jessie, su exnovia del futuro, y se besan. Derek le pregunta cuál es su misión, pero ella se muestra a la defensiva porque él no se despidió, y revela que John Connor no la envió. Le cuenta que cada vez trabajan más con Terminators y que uno de ellos enloqueció causando la muerte de varios de sus amigos, por lo que decidió abandonar la guerra. Trata de besarlo de nuevo, pero él le dice que no quiere volver a pasar por lo mismo. Al volver a casa, le cuenta a Sarah que tenía un amigo que era el tipo más duro del mundo, pero que un día salió a orinar y se voló la cabeza sin previo aviso. Derek sabe que John no es un suicida, pero también sabe que las cosas lo están afectando mucho, sobre todo porque vio a Sarah matar a Sarkassian. John va donde Sherman y desconecta el micrófono, lo que llama la atención de Cameron. Cuando va a revisar qué pasa, se topa casualmente con Rosie. Ambas van juntas y cuando están por entrar a la oficina de Sherman, se dan cuenta que la otra es una Terminatrix, por lo que comienzan a luchar. Mientras tanto, John le cuenta a Sherman sobre cómo Sarkassian entró a su casa, pero censura lo que pasó al final, diciendo que encontró lo que quería y se fue. La pelea sigue en el ascensor, pero son interrumpidas por una familia. Esperen, cada una de ellas pesa como media tonelada. ¿En serio el ascensor funciona? En fin, cuando la familia se va, siguen los putazos. Cameron le daña el ojo a Rosie, y luego le hace un pretzel para vencerla. Llevan a Terminatrix a casa y explica lo que pasó. Aparentemente, Skynet ha mejorado a sus modelos, para que no puedan ser reprogramados, ya que cuando quiso quitarle el chip, este se autodestruyó. Por otro lado, Derek vuelve a ver a Jessie, y descubrimos que la historia que contó Derek sobre el tipo que se volvió la cabeza era realmente suya, solo que en ese momento conoció a Jessie y ella lo interrumpió. Entonces deciden proceder al coito y luego tienen una conversación con demasiados errores de raccord. En fin, cuando Derek sale un momento, Jessie aprovecha para esconder las fotos que le ha tomado a John y a los demás. Por otro lado, Weaver revisa una entrevista donde aparece la verdadera Weaver junto a su esposo, cuando estaba embarazada de Savannah. En ese momento le avisan que la IA ha dejado de contestar preguntas y solo pone imágenes sin aparente sentido. Cuando Weaver regresa a su oficina, encuentra a Savannah revisando el video de sus padres. Weaver imita lo que ve en pantalla y acaricia a Savannah, lo que la pone feliz. Al día siguiente, Weaver invita a Sherman al edificio y le habla sobre su IA. Él se da cuenta rápidamente que las imágenes que pone en realidad son un chiste muy blanco. ¿Por qué los libros de matemáticas son tan tristes? Pues porque tienen muchos problemas. Sherman explica que la IA está actuando como un niño que se siente aburrido y solo. Cuando Savannah tiene otra sesión, Weaver le ofrece trabajar con la IA como si fuera otra paciente. Por otro lado, Sarah decide presentarse ante Sherman y descubrimos que en realidad ella no mató a Sarkassian, sino que fue John. Ellison come tranquilo cuando tocan la puerta, está por abrirla, pero la derriban y resulta ser otro Ellison. El impostor está por matarlo, pero es atravesado por un fierro. Cromarty le ha salvado la vida y lo hizo porque Skynet no lo conoce como él. Mientras los Connor no estaban, alguien ha entrado a robarles. Derek duerme al lado de Jessie y Sarah lo llama para informarle lo que pasó. Les han robado dinero, tarjetas, diamantes y los documentos de identidad. Ah, y la casaca de Cameron. Podría haber problemas si las identificaciones caen en malas manos, por lo que quedan en verse. El sistema de seguridad falló, y Cameron revela que Riley entró por la ventana la noche anterior, por lo que John lo había desactivado. Sarah le llama la atención y en ese momento ya Casey. Al ver lo que pasó, está por llamar a Trevor, pero logran convencerla de que no lo haga y salen de ahí, mientras John se queda a limpiar. Mientras va a reunirse con Derek, Sarah llama al banco para que le avisen si usan sus tarjetas. Derek los lleva con Moishe, un traficante que compra diamantes. El tipo dice muchas estupideces y Sarah lo detiene preguntándole por sus diamantes. Aunque él dice que no ha comprado nada recientemente, al revisar los diamantes, Cameron logra reconocer los suyos. Luego de una breve discusión, Moishe acepta darles información diciendo que solo lo hace por Jessie, y revela que se los vendió un tal Walter Ostrowski, dándole su dirección. Al salir, Sarah pregunta quién es Jessie, y dado que también es nombre de hombre, Derek le dice que era uno de los hombres que llegaron con él del futuro. Van a buscar al tal Walter, pero resulta ser un tipo que le debía dinero a Moishe, por lo que deben volver.
Y finalmente Moiche dice que realmente fue un tipo llamado Tristan DeWitt y les da su dirección. Derek se separa de ellas para confrontar a Jessie por lo ocurrido, pero ella lo distrae con un beso. Derek hace el favor de dejar de pensar con la cabeza de abajo. En la casa de Tristan solo descubren que sus padres están decepcionados de él porque tiene 34 años y solo piensa en hacer cine de bajo presupuesto. Ah, bueno, y que trabaja en un blockbuster. Por otro lado, en el refugio donde se quedó Cameron, suben los archivos al servidor y la foto de Cameron es detectada por Cromarty, que llega al lugar y pregunta por ella, pero la secretaria no le hace caso. Sin embargo, Jody le dice que la conoce. Cromarty dice ser su tío, pero eso es claramente una mentira. Jody pregunta si le hará daño a ella y a su hermano, revelando que su apellido falso es Vaughn, lo que le hace recordar lo que ocurrió en la primera temporada. Como Cromarty responde que sí, se ofrece a ayudarlo. John va con Riley al supermercado y le cuenta lo que pasó. En ese momento también llegan Cromarty y Jody, porque ella sabe que ahí Cameron fue arrestada. Están cerquísima de cruzarse, pero por obra y gracia del guión no llega a pasar. Cromarty avanza por las calles preguntando por Cameron, ya que, si va a ese supermercado, significa que vive en un radio de 2 kilómetros. Jody no para de joder, obviamente, así que Cromarty la avienta el vehículo porque ya no le sirve. En su búsqueda, llega a la casa de Casey y le muestra la foto de Cameron, diciendo ser su tío. Como Casey vio el reportaje de George Laszlo, se le hace familiar y se da cuenta que algo va mal, por lo que no le da información. Justo en ese momento, John y Riley llegan a casa. Casey le llama por teléfono para contarle lo que pasó, y en ese momento tocan la puerta. John se asoma, logrando ver que es Cromarty. Riley le pregunta qué pasa y al verlo nervioso dice que se deshará de él. Abre la puerta mientras John coge una escopeta. Riley logra distraer a Cromarty, pero como John recarga el arma, el ruido le llama la atención y entra a la casa. Juegan un poco al gato y al ratón, pero como en la nevera hay fotos de la familia que vivió ahí antes, decide irse. Más tarde, Riley le pregunta quién era, y John solo insiste en que era peligroso. Por otro lado, la policía toca la puerta de Ellison y antes de abrir se asegura que sean humanos. Sin embargo, al abrir la puerta es arrestado, aunque Ellison no sabe de qué están hablando. En el interrogatorio, le dicen que el testigo lo reconoció por la masacre en el hotel, y Ellison pide hablar con su abogado. El detective se va, no sin antes preguntarle qué hacía desnudo y por qué robó su ropa. Ellison obviamente se da cuenta bastante rápido de que está hablando de su copia, y luego es visitado por Weaver, que dice que le cree. El detective interroga al testigo y descubrimos que lo vio aparecer en la carretera luego de un gran destello de luz. El detective pregunta si Ellison emergió de una burbuja de energía, y aunque el tipo no había hablado de eso, admite que es verdad, así que el detective se va de ahí. Liberan a Ellison ya que, bueno, ningún jurado creería esa historia, y cuando el detective se aleja del lugar, podemos ver que en realidad era Weaver. Por otro lado, sale avisada por el banco que ha usado su tarjeta de crédito en un boliche. Además, como Cromarty ahora sabe el apellido falso de John, detecta el uso de la tarjeta y también va para allá. En el boliche, Tristan le dice a sus amigos que quiere grabar una película con Abraham Lincoln y zombies. Una estupidez de idea que nadie nunca, en su sano juicio, grabaría. No me jodas, hombre. Bueno, en ese momento llegan Sarah y Cameron y a punta de pistola les quitan las cosas, entre ellas la casaca de Cameron. Sarah se da cuenta que hay alguien en el baño y cuando va a buscarlo, Cameron ejecuta a los demás, ya que son un peligro porque saben dónde viven. En el baño, Sarah encuentra al último de los ladrones, pero es tan joven como John. Le pregunta si sabe dónde viven y cuando el chico le dice que sí, le advierte que si le cuenta a alguien, lo matará. Luego sale del baño y le dice a Cameron que todo está bien. Cuando vuelve a casa, encuentran a John arreglando la ventana rota y le dice que Riley ayudó. Entonces Sarah le explica que Riley no puede volver y Cameron confirma que es un riesgo para la seguridad. John se enfurece y eso genera una gran discusión que termina con John gritándole que debía protegerlo de Sarkassian y se va de ahí. Por otro lado, Cromarty llega al boliche y atrapa al último superviviente. El chico explica que Sarah lo amenazó, pero Cromarty le promete que no lo encontrará. Este episodio se divide en historias y comenzamos con la de Sarah. Está armando una caja de seguridad mientras John se despide de Riley. Al irse, Sarah le dice a John que si realmente le importa a la chica, debía dejarla tranquila, lo que lo molesta y se va a su cuarto. Cameron aparece y le promete a Sarah hablar con él. Al día siguiente, Sarah instala la caja de seguridad y Cameron le dice que John ya no verá a Riley. Entonces Cameron sale para hacer compras, y cuando Sarah tiene la guardia baja, aparece Cromarty. Atrapa a Sarah y la arrastra las escaleras arriba, pero al llegar al cuarto de John, él no está, así que la noquea. En la historia de Cameron, vemos cómo observa desde lejos a Riley, y luego de hablar con Sarah, va al cuarto de John, pero antes de entrar, se quita la casaca. Esto está peligroso, En fin, Cameron le explica que ser John Connor es un camino solitario, porque su versión futura y ella hablaban mucho. Aparentemente logra convencer a John de dejar de ver a Riley y se va. Al día siguiente, Cameron habla con Sarah como ya vimos y se va en el auto. Sin embargo, va a un sitio misterioso en el que hay alguien, pero resulta solo ser Derek. Es un almacén que tenía el grupo de Derek antes que el T-888 los matara. Derek recibe una llamada misteriosa y sale de ahí. Como Cameron logró ver el número, usa su teléfono, descubriendo que es una comisaría de México. Al volver, Derek le dice que John está en problemas, y salen juntos de ahí. En la historia de John vemos que cuando Cameron se va del cuarto, él llama a Riley y escapa de su casa. Al día siguiente están viajando en bus y John está en modo sexo, por lo que ella le dice que se relaje.
John planea llevarla a un pueblito donde vivió de niño y ha reservado una suite de luna de miel. Sí, gente, lo del modo sexo no es broma. Al llegar al hotel, John arregla el jacuzzi por obvios motivos, pero Riley siente que aún no se conoce lo suficiente. Al final, se mete al jacuzzi, pero con la ropa puesta. Casi, chico, casi. Por la noche van a comer y un tipo les toma una foto. Trata de vendérselas y como ellos no quieren, dice reconocerlo, llamándolo John Connor, por lo que John se lo lleva aparte para hablar. El tipo sabe que los Connors están siendo buscados y chantajea a John, pero aparece Riley y logra romper la cámara. Llama la atención de la policía, por lo que deben huir, pero como Riley es atrapada, John no tiene otra que volver. En la comisaría, John se ofrece a apagar la cámara, pero el comandante le dice que lo dejará ir con una advertencia si llama a sus padres, por lo que John pide ayuda a Derek, aunque el comandante insiste en que llame a su madre. Cuando John lo hace se da cuenta de que algo va mal y cuelga la llamada. Lo llevan a una celda con Riley. Al rato, Riley llama al guardia de seguridad diciendo que el tipo con el que está es un degenerado, convenciéndole de llevarla a otro sitio. Pero todo era una trampa por lo que John lo noquea y luego de esposarlo a la reja comienzan a oír disparos y muchos gritos. John le pide a Riley que corra sin importar nada y salen juntos de ahí. Volvemos a la historia de Sarah, que despierta en un auto junto a Cromarty, que le hace ver que Cameron se ha vuelto descuidada, deduciendo que su chip está dañado y explica que los encontró gracias al chico del boliche. Sarah se libera y salta del auto, pero Cromarty la atrapa y la mete en la maletera. Dentro logra soltarse, pero cuando el auto se detiene, Sarah escucha muchos disparos. Mientras trata de escapar, el auto arranca, pero al poco rato se vuelve a detener. Alguien abre la maletera, y resulta ser Ellison acompañado de John. En la historia de Ellison vemos cómo trota por el bosque cuando recibe la llamada del agente Crossman, que le informa que han reportado la aparición de John Connor en México, y Ellison decide viajar para allá. Se reúne con el comandante y le pide hablar con el chico, ya que podría estar en peligro. Son interrumpidos por el otro policía, diciendo que lo buscan. Cromarty ha llegado al lugar y comienza la balacera. Ellison se cubre mientras busca un arma, pero al no encontrarla sale con cuidado. En ese momento pasan corriendo John y Riley. Ellison logra atraparlo y luego de decirle que está ahí para ayudar, los tres salen de comisaría y se suben al auto de Cromarty, que le dispara a lo lejos, pero logran huir ilesos. Mientras se alejan, Riley siente golpes en la maletera, así que detienen el vehículo liberando a Sarah, pero no hay tiempo que perder porque Cromarty está cerca. Se refugian en un hotel y Ellison explica cómo los encontró, además de explicar que iba a liberar a John como agradecimiento porque Sarah lo salvó del incendio de la casa de Silverman. John le pide a Riley que vuelva a casa y promete llamarla cuando regrese a Los Ángeles. Mientras tanto, Sarah le pide su teléfono a Ellison para llamar a Derek, pero descubre que él ya está en la comisaría. En la historia de Derek vemos cómo llega luego del desastre. Llegan hasta la celda, encontrándose con el guardia esposado que les confirma que John escapó. Entonces recibe la llamada de Sarah y pregunta dónde se supone que está Cromarty. En la historia de Cromarty vemos cómo inicia la masacre en la comisaría y cómo avanza por ella de forma similar a como lo hace el T-800 en la primera película de Terminator. Llega hasta el guardia esposado que le confirma que solo hay una salida, por lo que John y Riley de alguna forma lograron hacerle la envolvente. Al volver a la entrada, logra ver a Ellison corriendo, pero todos sabemos que no logra atraparlos. Mucho rato después, Cromarty ve a Ellison escondiéndose en una iglesia. Cuando entra, lo encuentra rezando y pregunta por John Connor. Entonces, Derek y Sarah comienzan a dispararle de diferentes ángulos, haciéndole muchísimo daño. Finalmente entra Cameron en escena y le dispara en la cabeza con una escopeta, derribándolo. Al final, John es el que le da el tiro de gracia. Entierran el cuerpo de Cromarty, ya que sería difícil llevarlo por la frontera. Sarah le indica a Ellison que deben viajar separados para no llamar la atención, y él quiere saber cuál es su papel en todo eso, pero lastimosamente Sarah no tiene respuestas. Entonces, Sarah destruye personalmente el chip de Cromarty, lo que le hace perder el control y John la consuela. Mientras todo esto pasa, Ellison se va sin más. La tumba de Cromarty está vacía, y Cameron riega 3 cactus que al crecer se convierten en metal. Aparece John y los cactus lo atrapan. Entonces Sarah despierta en el auto, pide parar porque quiere vomitar y John descubre que tiene fiebre. Cuando están por irse, ve que una tortuga está tirada cerca de las llantas, así que le ayuda, lo que llama la atención de Cameron. Cuando llegan a casa, Sarah dice que deben volver para destruir el cuerpo de Cromarty, pero como ella no puede viajar, John y Cameron se harán cargo. Sin embargo, cuando llegan al lugar descubren que Cromarty ha desaparecido, y solamente hay un sospechoso. Por otro lado, Derek recibe una llamada de Jesse que le pide reunirse. Al llegar, le cuenta que vio a Charles Fisher, pero él no sabe de quién habla. Ella dice que trabaja para las máquinas, revelando que lo tiene secuestrado. Según Jesse, es un gris, humanos traidores que trabajan para Skynet, y que ayudaron a los Terminators a que puedan actuar como humanos, diciendo que Fisher era el peor de todos. Sin embargo, el tipo no tiene ni idea de qué hablan. Dice llamarse Paul Stewart y sus documentos lo confirman. Entonces Jesse se descontrola, por lo que Derek la aparta de ahí, y le dice que no recuerda a ningún Fisher, pero Jesse puede probar que es él, y sale de ahí. Derek alimenta al prisionero, que dice que era ingeniero, pero que ahora trabaja con relojes. Trata de convencerlo de que no haga locuras por amor, pero entonces Derek ve que tiene un tatuaje en el antebrazo que lo pone alerta. Un tatuaje de un reloj sin agujas, que Derek interpreta como que fue condenado a cadena perpetua ya que representa el infinito. Así que decide llamar a Cameron y le envía una foto del tipo, pero ella no lo reconoce. Cameron le pregunta a John por qué Sarah ayudó a la tortuga, y él explica que fue por empatía. Entonces ven que Ellison llega a casa, por lo que van tras él.
Cameron lo agarra del cuello para lanzarlo contra un mueble, y John le pregunta qué pasó con el cuerpo, pero Ellison dice no saber nada. Luego de varios golpes, Cameron lo ahorca mientras Ellison repite que no sabe nada. John le cree, así que le ordena a Cameron soltarlo. Antes de irse, entre las cosas rotas, John encuentra la foto que en el futuro le entregaría a Kyle Reese, y se la lleva. Sarah tiene otro sueño en el que está en el hospital y en lugar de bebés hay tortugas. Cameron toma una de ellas y se la entrega a Cromarty. Sarah lo apunta con su arma, pero entonces despierta descubriendo que es sonámbula y que está fuera de casa. Al volver dentro, dibuja en un papel 3 puntos en forma triangular. Decide ir a ver a Sherman y le cuenta parcialmente lo que causó su fiebre, pero él necesita más datos para poder ayudarla, explicando que tiene varios conflictos: su hijo, su hija y sus sueños. 3 puntos de conflicto, como lo que dibujó Sarah. Cuando John y Cameron vuelven a casa, Sarah le muestra los 3 puntos preguntando qué significa, pero John dice que no son importantes y explica que el cuerpo de Cromarty fue robado. Sin embargo, aparentemente no fue Ellison. Como Sarah vio Cromarty en su sueño, cree que todo está conectado. Por otro lado, Jesse vuelve con la prueba, el joven Charlie Fisher. El viejo pone cara de que está jodido y luego de que ella lo revienta a golpes, Derek se la lleva para hablar. Él cree que deben averiguar qué hace en el pasado, y al volver dentro tortura al joven Fisher, lo que termina de romper al viejo, que acepta ser el Charlie Fisher del futuro. Derek le pregunta cuál es su misión, pero el viejo Fisher dice que está ahí como recompensa, explicando que no tuvo una verdadera vida, ya que cuando las bombas cayeron estaba en prisión. Cuando Skynet lo encontró, les enseñó todo lo que sabía para no morir, y esto hace que Jesse lo tumba al suelo, por lo que Derek la saca de ahí. El viejo Fisher le cuenta toda la verdad a su versión joven, mientras Jesse le dice a Derek que debe morir. Él pregunta qué fue lo que hizo, y entonces ella le cuenta que cuando atacaron el búnker fue tomada como rehén. La pusieron en una camilla donde Fisher le enseñaba a una tropa de Terminators cómo actuar como humanos. Esto duró semanas o incluso meses, y estuvo la mayoría del tiempo drogada. Derek le pregunta cómo escapó, y Jesse le contesta que nunca se lo contó, revelando que en realidad a quien capturaron fue a él, pero Derek no lo recuerda. Ahora que sabe que el viejo Fisher no hablará, se prepara para matar al joven, pero entonces Jesse se le adelanta y le dispara al viejo. Entierran el cuerpo y deciden liberar al joven Fisher, ya que, con suerte, no se convertirá en el monstruo que conocen. A Jesse le parece sorprendente que Derek no recuerde nada, ya que en el futuro estaba obsesionado con matarlo. Pero él cree que eso nunca le ocurrió, ya que desde que llegó ha cambiado varias cosas, y quizás viene un futuro diferente que ella. Y ya les digo yo que así no funcionan las reglas en esta saga, pero bueno, Jesse cree que es una posibilidad. Al día siguiente, el joven Fisher vuelve a su trabajo, donde tiene que pasar por un escáner de retina y huella digital, pero entonces el FBI lo detiene. Le preguntan por qué entró en un área no autorizada a las 4:15 de la mañana, de hace 2 días, siendo bastante obvio que el viejo Fisher hizo algo. Dado que no puede probar que no lo hizo, y esto cuenta como espionaje gubernamental, es sentenciado a cadena perpetua, generando otro bucle causal de que ya hablaremos después. Por otro lado, Ellison se reúne con Weaver, revelando que tiene el cuerpo de Cromarty y que quiere evitar que la historia se repita. Mientras tanto, Sarah sueña con la tumba de Cromarty, y al entrar en ella, llega al consultorio de Sherman. Al despertar, ha vuelto a caminar dormida, y ha llegado hasta el mural de sangre, donde ve que al lado del nombre de Sherman hay 3 puntos. Ellison despierta por un ruido, que resulta ser Cameron clavando un hierro en su patio, y al ser descubierta le dice que vuelva a la cama. A su vez, Derek y Sarah se infiltran en Dakara Systems, ya que su logo tiene 3 puntos. Roban la memoria interna de varias computadoras y vuelven a casa, donde John les dice que están trabajando en una IA, y Sarah cree que es Skynet, pero John sabe que le falta muchísimo para llegar a ese punto. Derek opina que el tipo que escribió el mural puso los 3 puntos sin querer, porque se estaba muriendo, y Cameron vuelve para informar que el cuerpo de Cromarty no está enterrado en el patio de Ellison. Al día siguiente, John le dice a su madre que Dakara Systems necesita inversores, y le ha preparado una cita con una buena cubierta. Sarah y Cameron van a Dakara y ven al dueño, Alex Akagi, hablando con 2 militares. La recibe y se disculpa por los inconvenientes, ya que les robaron el día anterior, pero no pueden robarles la IA, ya que su hijo Sander ha creado un buen firewall. A la IA le han puesto Emma en honor a la madre de Sander, que murió en un accidente de coche en 1984. Espera, ¿no será que murió debido a los acontecimientos de Terminator 1, verdad? No recuerdo un accidente que causara muertes, pero bueno, esto es muy interesante, la verdad. Alex se aparta con Sarah y le dice que no entiende cómo funciona la mente de su hijo. Pero bueno, en resumidas cuentas, necesitan $1 millón para poder desarrollar la IA, y tienen 2 semanas para terminarla. Al reunirse, Cameron dice que esa IA no es el turco, ya que Sander no juega ajedrez, pero aún así Sarah quiere investigar. Por otro lado, cuando Jesse vuelve del baño, ve las fotos que les ha tomado a los Connor esparcidas en la cama, y Derek le da 30 segundos para explicarse. Jesse dice que en el futuro John pasa demasiado tiempo con Cameron, lo que ha causado muchas muertes, y que las cosas podrían ser aún peor si pasa los siguientes 20 años con ella, por lo que ha viajado para detenerla. Por otro lado, John visita a Riley. Le explica que la verdad sobre Cromarty no se puede explicar, y aquí parece como que cortaron una escena de beso, ya que John se levanta y se va. Supongo que una especie de beso que asustó a John... no lo sé. Lo importante es que luego de esto Riley va de compras y se topa con Jesse, revelando que también es una viajera del tiempo. Riley dice que no puede seguir con esa misión, y Jesse le explica que la entiende, que no por nada la gente sigue a John Connor en el futuro, pero aunque tenga sentimientos reales, debe terminar su misión.
Por otro lado, Sarah se reúne con Alex y descubre que los japoneses que ganaron el torneo de ajedrez de la temporada anterior han desarrollado un prototipo de chip de 12 nanómetros y quieren darles la licencia para que lo perfeccionen, pero para tener acceso al chip necesitan $500,000. Sarah vuelve a casa y planea vender todos los diamantes que tiene para conseguir el dinero. Se reúnen con el señor Miyamoto y luego de una breve charla hacen intercambio y el tipo se retira rápidamente. Vuelven a Dakara, pero el chip no funciona. Cameron lo revisa y se da cuenta que en realidad es de 40 nanómetros, así que los han estafado. Alex le promete a Sarah devolverle cada centavo, advirtiéndole que Miyamoto trabaja para los Yakuza. Sarah entiende que en realidad pagó para que lo robaran y llama a Derek. Junto a Cameron irrumpen en la casa de Miyamoto, pero descubren que es una doble estafa, ya que Alex tiene el dinero. Sarah cree que debe haber algo de cierto en todo eso, pero Derek le hace ver que persigue fantasmas. Vuelve a Dakara y revienta a golpes a Alex, preguntándole sobre la IA y los 3 puntos, aunque él dice que solo es un logo. Entonces lo lleva hasta su hijo y amenaza con lanzarlo por la ventana si miente. Alex admite que el chip nunca existió y que lo inventó ya que no podían cumplir el plazo de la Fuerza Aérea. Repite que los 3 puntos son solo un logo y les devuelve el dinero. Debido a este problema, Derek va donde Jesse y le revela que John Connor es su sobrino y que solamente 4 personas lo saben. Acepta trabajar con ella con la condición de que ya no haya más mentiras, pero ella no le cuenta la verdad sobre Riley. Por otro lado, Riley vuelve a casa de noche y al escuchar a los niños discutir, explota, diciendo que no tiene ni idea de que todo va a ser destruido dentro de poco, y cuando su madrastra trata de tranquilizarla, la empuja antes de huir. Va donde John y le explica que rechaza que la haya rechazado. Mientras tanto, Sarah se lava las aplicadoras de sangre y ve que en su cara se ha formado el patrón de 3 puntos. Entonces acepta que todo ha sido una coincidencia y podemos dejar esa trama absurda de... No, esta mujer está loca. Por otro lado, al llegar a trabajar, Ellison descubre que debido a la ola de calor, alguien se quedó encerrado en el lugar y se sofocó hasta morir. El Dr. Boyd Sherman. Habla con Weaver sobre eso y ella le explica que la IA priorizó mantener energía para estar activa, lo que causó la muerte de Sherman. Ellison pide conocer los servidores de Babylon y le pregunta a Murch si la IA podría haber matado a Sherman, pero Murch insiste en que fue un accidente. Para satisfacer todas sus preguntas, Weaver le sugiere hablar directamente con John Henry, que es el nombre que Sherman le puso a la IA. Murch le explica que se comunica con imágenes, y entonces Ellison tiene una larga charla con John Henry, que se puede resumir en que si bien la IA puede diferenciar entre la vida y la muerte, no tiene conceptos sobre la ética moral, por lo que no pensó en las consecuencias que derivarían al dejar a Sherman encerrado en la oficina. Ellison, como buen hombre de fe, sugiere empezar enseñándole los 10 mandamientos. Más tarde, Weaver le dice a Ellison que no está calificada para enseñarle a John Henry sobre las reglas, y por eso contrató a Sherman. Lo lleva hasta el sótano mientras le cuenta la historia del verdadero, entre comillas, John Henry. La historia cuenta que John Henry compitió con una máquina para ver quién podía fijar más clavos en menor tiempo, usando solo un martillo. John Henry logró vencer a la máquina, pero el increíble esfuerzo terminó matándolo, lo cual es un símil muy obvio sobre de lo que va esta saga. Cuando finalmente llegan a su destino, Ellison ve que el cuerpo de Cromarty ha sido reconstruido y lo saluda haciéndose llamar John Henry. Y es en este punto en que Ellison debería dar marcha atrás y avisar a Sarah. Pero bueno. John ha revisado tropecientas compañías que tienen como logo 3 puntos y le dice a su madre que solo fue un sueño, pero ella insiste en que estaba escrito en la pared. Entonces tenemos una subtrama de Cameron que no aporta mucho realmente, así que seré breve. Cameron pasa las noches en la biblioteca porque se ha hecho amiga de Eric, el guardia de seguridad que está en silla de ruedas porque hace mucho tuvo cáncer óseo. Esa noche descubre que en una foto de la noche vieja de 1920 había un T-888. Por lo que investiga, descubriendo que ese Terminator llegó a la fecha equivocada y mató sin querer al hijo de Rupert Chandler, lo que causó que se evite la construcción de la Torre Pico. Dado que su misión tenía como eje central esa torre, robó varios bancos y con ese dinero fundó una empresa constructora, haciéndose llamar Myron Star. Moviendo hilos, logró comprar el terreno de la Torre Pico. Ordenó que la construyeran y desapareció 2 semanas antes que la terminaran. Además, la Torre Pico está cerrada porque la están remodelando. Cuando Cameron va a investigar, descubre que su reapertura será la noche vieja de 2010 y que estará presente el gobernador de California. Deduce que la misión de Stark es matar al gobernador y lo encuentra escondido tras una pared. Ambos luchan, pero Cameron sale obviamente vencedora. Como dato curioso, en el mundo real, el gobernador de California durante el año 2010 fue Arnold Schwarzenegger. Al volver a la biblioteca, le dice a Eric que su cáncer ha vuelto, lo que causa que él se moleste y la bota de ahí. Por otro lado, Riley llama a John por la noche para que vaya a recogerla. Como suena alterada, John sale volando de la casa, pero resulta que está en una fiesta. Se topa con la dueña de la casa, pero aparece su hijo, Mike, que es un completo idiota y la manda a su cuarto. Riley aparece justo a tiempo para evitar un conflicto y John le dice que solo fue a recogerla, pero ella le convence de quedarse. Cuando John le destroza el asterisco a un tipo en una partida de Gears of War, decide que es tiempo de irse, pero Mike acusa a Riley de robarle el encendedor, por lo que se pone como idiota y causa que John le reviente la cara a puñetazos antes de irse. John lleva a Riley fuera de la ciudad y conversan un poco, y finalmente se abre, contándole que vivió un tiempo con padres adoptivos cuando Sarah fue internada en un hospital psiquiátrico, y cuando salió estuvo a punto de casarse, y que tiempo después su padrastro los ayudó, pero las cosas salieron mal. Todo esto causa que finalmente ambos se besen.
Cuando John llega por la mañana, tiene un chupetón en el cuello, y Cameron le pregunta qué le ha pasado, pero él solo sube a su cuarto. La noche siguiente, Cameron vuelve a la biblioteca, pero Eric ha renunciado. Sin embargo, logra sobornar a la nueva guardia para que la deje entrar. Este episodio se divide en pasado, presente y futuro, por lo que vayamos en orden. Hace 6 meses, la familia de los Fields, compuesta por David, Ann y Lauren, son visitados por Sarah y Cameron, ya que un T-888 los persigue. Les cuentan la verdad y logran convencerlos a punta de pistola de seguirlos, y cuando están huyendo, son interceptados por el Terminator. En el accidente, David se rompe la pierna, por lo que se ven obligados a volver a casa, mientras Cameron lo distrae. Durante el asedio, descubrimos que David tiene tratos no muy legales, con una empresa llamada Cyberdyne Cybernetics, por lo que Sarah cree que él es el objetivo, y entonces llega el vecino, Roger, porque había quedado en verse con Ann, ya que tienen un amorío. Cuando están discutiendo si deberían irse, Cameron es lanzada por la ventana, en una clara referencia a Viernes 13. El Terminator ha logrado apagarla y todos pueden ver el metal bajo su piel, por lo que creen la historia de Sarah, y Roger decide huir. David acepta salir para dejarse matar, sin embargo el Terminator no lo busca a él, y Ann revela estar embarazada, por lo que Sarah le ordena a Lauren esconderse en el armario, mientras ella trata de huir con Ann. Roger vuelve y encuentra a Lauren escondida en el armario, pero Cameron lo confunde con el Terminator, dándole un duro golpe en la cabeza que probablemente lo mató. Mientras tanto, Ann y Sarah corren por el bosque seguidas del T-888, pero entonces llegan Cameron con David y Lauren, que atropellan al Terminator y todos juntos pueden huir. Finalmente, Sarah les indica cómo esconderse y se despide de ellos. Sin embargo, 6 meses después, el Terminator los encuentra porque Ann llamó a Roger para saber si estaba vivo. Derek va a su escondite para protegerla, mientras Sarah y Cameron se encargan del robot. Aunque Lauren está bien, Ann tiene una herida de bala, por lo que la atiende rápidamente. Aparentemente, David murió enfrentando al Terminator, y Lauren ve el código de barras que tiene Derek, deduciendo que es del futuro. En ese momento, Ann entra en labor de parto, y Derek trata de ayudar, revelando que será una niña llamada Sydney, ya que en el futuro la conoció, y que es gracias a su inmunidad a un patógeno creado por Skynet, lograron encontrar una cura que salvó cientos de vidas. Ann logra dar a luz y ve que su bebé está a salvo. Sin embargo, el esfuerzo fue demasiado y fallece en el acto. Derek invita a Lauren a quedarse con ellos y sale de ahí a recibir una llamada de Sarah, donde le dice que el Terminator ha sido eliminado. Sin embargo, al volver, Lauren y Sydney se han ido. En el futuro, Derek es enviado a buscar una posible sobreviviente del patógeno que han creado las máquinas. Al llegar al lugar, ve que todos están muertos, entre ellos una mujer embarazada y unos niños. Esto le afecta demasiado, por lo que sale del búnker y piensa en suicidarse, pero es en ese momento en que conoce a Jessie. Ella le cuenta que trabaja en un submarino nuclear comandado por Terminator reprogramado, y que está ahí ya que recibieron una señal de radio de una superviviente. Ambos entran hasta la sala de control y lo recibe Sydney, explicándoles que para ese punto ya están infectados, y que uno de los primeros síntomas es tener muchísima sed. Como Jessie ya está en esa fase, Derek dice que deben irse aunque sea de día. Por obra y gracia del Espíritu Santo, logran llegar a Serrano Point, y son atendidos rápidamente. Por un momento nos hacen creer que Sydney debe morir para crear la cura, pero en realidad está bien, y la doctora que le suministra la cura a Derek es la mismísima Lauren, que le agradece por salvar a su hermana. Sarah va a una conferencia de ovnis en el desierto buscando pistas. Ahí descubre fotos de unas naves con forma curiosa que ha subido un tipo a internet que se hace llamar Abraham, que dice haber trabajado con un metal más resistente que ningún otro jamás visto. Sarah quiere hablar con él y una señora le dice que ya sabe dónde encontrarlo. De camino al lugar, llama a John para informarle que estará fuera un tiempo. Cuelga la llamada y aprovecha que su madre no está para remodelar su cuarto, y en eso llega Riley para pasar tiempo juntos. Pero mientras arreglan el cuarto, John descubre que tiene un golpe en la cara, que oculta con el cabello. Quiere saber quién le hizo eso, pero ella dice que se golpeó con la puerta, y luego de eso va al baño. Ahí recuerda cómo buscaba comida en el futuro hasta que un día Jessie la encontró. Recuerda que llegó con ella del futuro en un día lluvioso y cómo Jessie le encomendó la misión de acercarse a John. Al salir del baño se topa con Cameron, que le pregunta por el golpe, y también muestra interés en su tatuaje de estrella. John las interrumpe y pide hablar con Cameron, por lo que Riley los deja solas. Entonces descubrimos que Riley, luego de empujar a su madrastra, fue a ver a Jessie, ya que no sabía qué hacer, y le pide quedarse ahí por un tiempo. Entonces Jessie la golpea, explicándole que no es su niñera, que debe terminar su trabajo. Por su parte, Cameron le hace ver a John que la historia del golpe es falsa, pero John le pide que se aleje de ella. Vuelven a la casa y busca a Riley, pero ella no contesta, por lo que pide a Cameron que derribe la puerta, y al entrar encuentran a Riley tirada en el suelo con las muñecas cortadas. ¡Mierda! Por otro lado, Weaver le pide a Ellison que le enseñe los conceptos de bien y mal a John Henry, pero él aún no está seguro, ya que aunque el chip ha sido destruido, ese cuerpo mató a 20 agentes del FBI. Para tranquilizarlo, Weaver le da el control remoto con el que puede apagar a John Henry. Ellison decide pedir consejo a un amigo, y descubrimos que se divorció porque cuando ocurrieron los atentados del 9 de septiembre, su esposa se deprimió al punto de abortar a su hijo, ya que no quería llevarlo a un mundo así. Ellison decide volver y luego de hablar con John Henry le explica que las vidas humanas son sagradas, porque todos los humanos son hijos de Dios. John Henry pregunta si él es hijo de Dios, pero Ellison aún no lo sabe. Por otro lado, la señora lleva a Sarah hasta su caravana, donde le explica que el verdadero nombre de Abraham es Alan Park y que tiene un máster en el MIT.
Hablan mucho de muchas cosas y cuando van a una cafetería, Sarah se queda a solas. Al ver a las camareras, recuerda su pasado, y entonces se le aparece su versión de Terminator 2, lo que le hace ir al baño y preguntarle a la señora dónde está Abraham. La mujer se quita la peluca, revelando que ella es Alan Park. Al volver a la caravana, Sarah quiere saber qué tanto de lo que dijo fue verdad, y Alan admite que trabajó para una compañía que necesitaba su experiencia en LIDAR, que básicamente es una especie de radar que en vez de sonido usa la luz para detectar cosas. Pero cuando comenzó a publicar cosas en internet, trataron de matarlo, por lo que desapareció y comenzó a vestirse de mujer para no ser encontrado. Admite que le confió su secreto porque Sarah sabe algo que él no, y quiere respuestas, confesando que guardó una pieza en un almacén y Sarah le pide que la lleve ahí. Al llegar al almacén, el aparato ha desaparecido, lo que claramente molesta a Sarah. Sin embargo, aparece una moto que le dispara. Sarah devuelve los tiros, por lo que el tipo en moto huye. Vuelven a la caravana y luego de discutir un rato, Alan le revela que no sabe dónde trabajaba, ya que los recogía en una van con las ventanas tapadas. A Sarah se le ocurre la idea de tratar con una terapia de regresión. Van al lugar y antes de iniciar, Alan le agradece la ayuda y la abraza, lo que aprovecha Sarah para meterle un micrófono en el bolsillo. Lastimosamente, durante la sesión, Sarah oye disparos. Corre tan rápido como puede, pero llega demasiado tarde. El asesino ya se ha ido y Alan Park está muerto. Sarah escucha la grabación para repetir el recorrido de la van, logrando llegar hasta el dichoso lugar en medio del desierto. Entra al lugar con arma en mano, pero el guardia llamado Winston dice no tener idea de lo que habla. Cuando Sarah revisa sus documentos, confirma que es verdad, por lo que está por irse, pero entonces el tipo saca un arma y le dispara en la pierna. Se acerca para rematarla, pero Sarah se defiende, y durante el forcejeo, el arma se dispara, matando a Winston. Sarah está perdiendo mucha sangre, por lo que se arrastra afuera, mientras se le aparecen sus versiones de Terminator 1 y Terminator 2. Cuando llega afuera, ve en el cielo que el ovni de las fotos de Alan Park ha llegado. Y ya está, nos fuimos todos a la mierda con los ovnis. Como dato curioso, Terminator ha tenido unos cuantos crossovers con extraterrestres. Está el cómic Alien vs Depredador vs Terminator, que es nefasto. Y también está el cómic Terminator vs Transformers, que está mucho mejor, la verdad. Sarah ha llegado al hospital manejando como ha podido, y al revisar su reporte descubre que aún no le han sacado la bala. Ya saben cómo es esto, si no pagas, no te curan. Entonces escucha la voz de Kyle Reese que le pide que se levante. Cuando lo hace, se le aparece Kyle y le dice: Come with me if you wanna live. El policía que la cuidaba escucha un ruido en la habitación y cuando entra, Sarah lo ahorca hasta dejarlo inconsciente. Kyle le recuerda que debe tomar su arma y entonces ambos salen de ahí. Por otro lado, Dere recibe una llamada, pero es John que le cuenta lo que pasó con Riley. Jessie se muestra interesada y Tere le cuenta que la chica está viva. Al llegar al hospital, le dice a John que eso llama mucho la atención, pero él en pocas palabras lo manda a la mierda. Un doctor les informa que deben retenerla 72 horas para hacerle un examen psicológico. Cuando Derek recibe la llamada de Sarah, decide ir él solo, ya que John tiene demasiadas cosas en la cabeza. Por su parte, Sarah, con la ayuda del fantasma de Kyle Reese, secuestra a una doctora para que le quite la bala. Sarah no deja de apuntarle con el arma y Kyle le pide que se tranquilice. Por su parte, la doctora ve que Sarah tiene varias cicatrices y le pregunta si está huyendo de alguien. Sarah decide abrirse un poco y le dice que sí. Mientras tanto, los policías investigan el auto de Sarah, descubriendo la grabadora. Se enteran que ha escapado y le avisan al sheriff que la doctora Felicia no ha llegado a su turno, lo que le llama bastante la atención. Felicia le dice a Sarah que sin anestésicos la operación dolerá mucho. Aún así, ella decide continuar, pero el dolor la noquea y despierta llamando a Reese. La doctora explica que ha estado desmayada por media hora, que la bala está demasiado cerca de la arteria femoral, así que no puede operarla ahí. Como no ha llamado a la policía, Sarah acepta ir al hospital. Por otro lado, John visita a Riley, que se siente estúpida. John dice que la entiende, pero cuando Cameron aparece, Riley les pide que se vayan. Sin embargo, cuando está sola, llega Jessie y la ayuda a escapar. John se entera que Riley no está gracias a un doctor, por lo que quiere ir a buscarla, pero Cameron le hace ver que no es importante. Mientras tanto, en la habitación de Jessie, Riley le confiesa que lo hizo para poder acercarse a John, ya que recuerda cuando quiso ayudar a una chica en el colegio, pero Cameron no lo dejó. Entonces Jessie acepta dejarla quedarse al menos por un tiempo. Por otro lado, Felicia ayuda a Sarah a llegar a la morgue, y entonces le pregunta si tal Reese le hizo eso, pero Sarah le confirma que es el padre de su hijo y está muerto. En lo que la doctora sale a buscar los implementos, Sarah llama a Derek para decirle dónde está. Él aún no encuentra el almacén y le cuenta lo que pasó con Riley. Al volver, la doctora inicia la operación y Sarah sueña con Kyle, donde comparten un beso. Por otro lado, el sheriff escucha la grabación de Sarah y ordena avisar de ello al FBI. Sin embargo, una explosión fuera llama su atención. La camioneta de Sarah ha explotado y además Derek se cuela en su oficina para quemar todos los archivos sobre Sarah. Entonces el sheriff decide ir al hospital. La operación de Sarah sale bien y cuando Derek llega, la doctora piensa que es el tipo que lastimó a Sarah. Las cosas se ponen más tensas aún cuando llega el sheriff, que parece tener una historia con Felicia, porque en vez de detenerla, la insulta. Entonces, antes que nadie pueda hacer nada, Felicia le dispara al sheriff. Sarah, medio dormida, ve a Derek y lo confunde con Kyle. Como ambos se apellidan Reese, la doctora escucha esto y se da cuenta que ha sido engañada. Antes que Sarah se vaya, le pregunta si algo de lo que hablaron fue verdad, y Sarah le contesta que sí, que le dispararon.
Por otro lado, Ellison encuentra a John Henry jugando con Bionicles de Lego y dice que tienen mejores articulaciones que los humanos. Ellison le contesta que ellos están hechos a la imagen de Dios, y John Henry demuestra saber que está hecho a imagen de un humano en particular, además de que sabe todo lo que hizo Cromarty antes de ser destruido porque tiene acceso al internet. Entonces Ellison reprocha a Weaver por dejarlo navegar en internet, porque ahí hay cosas que podrían hacer que la IA pierda interés en los humanos, pero ella dice que Ellison podrá guiarlo correctamente. No estoy seguro, en internet hay mucha mierda, pero bueno. Más tarde, John Henry pide hablar con Weaver, revelando que sabe que no es humana. Weaver le advierte que no le cuenta a nadie más ese secreto, y John Henry revela saber que está hecho de coltán, y que recientemente Sierra Corp ha comprado muchos yacimientos de coltán alrededor del mundo. Además, al buscar sobre coltán, captó una señal que parece indicar una brecha, lo que molesta a Weaver. Antes que ella se vaya, John Henry le pregunta qué es lo que hará, y ella solo le contesta que todo lo que hace lo hace por él. En el almacén están desalojando el lugar. Sin embargo, Weaver ha llegado, y comienza a masacrar a todos los presentes. No deja ninguno con vida, y cuando llega la policía pregunta si saben dónde guardan el material de demolición. Finalmente, vemos cómo se aleja del lugar y segundos después el lugar explota. La explosión le alcanza, pero como es metal líquido, se regenera sin problemas. Entonces, Sarah y Derek ven la columna de humo a lo lejos. El grupo va a la vigilia de los muertos por la explosión del almacén. Fallecieron 32 empleados, entre ellos supuestamente el tipo que Sarah mató. Y entonces John se topa con... ¡Hombre! ¡Pero si es Tara! Bueno, aquí se llama Zoe y John habla con ella. Él inventa que su madre trabajó ahí hace un tiempo, y ella le cuenta que esa mañana eligió la ropa de su padre para enterrarlo. Se les acerca un tal Henry, que se nota desde lejos que siente celos por John. Por su parte, Sarah conoce a la esposa del hombre que mató, Diana Winston, y Derek se choca sin querer con el señor Walsh. En la iglesia, Sarah se acerca más y más a Diana, mientras Derek vigila a Walsh, que está buscando a un superviviente prófugo. Un tipo agradece a la compañía Caliba, lo que molesta a Diana, y se pone de pie para quejarse de que no les han dicho nada. Sale de ahí y Sarah la sigue. Afuera, Diana le cuenta cosas sobre su esposo, diciendo que era alguien decente. Sin embargo, encontró una llave de un depósito en el cajón de su esposo, y Sarah dice que lo revisará. Al ir al almacén, encuentra unas sábanas ensangrentadas. Al auto de Walsh se le revienta una llanta, y Derek se ofrece a llevarlo. En el camino, descubre que es un detective y que está ahí para investigar lo que pasó. Cuando Derek dice que la gente comenta que hacían cosas ilegales, Walsh decide bajarse del auto. Por su lado, Zoe, Henry, Cameron y John van juntos en un auto. La conversación la lleva a hablar de Mike Thompson, su ex que desapareció sin dar motivos, lo que hace que Henry actúe como un idiota, y entonces Cameron, siendo lo más fría posible, le dice que Zoe no se siente atraída por él. Entonces Henry hace un berrinche, por lo que John es el que continúa conduciendo, y Zoe, como no quiere ir al funeral, lo guía hasta un lugar donde hay varias vacas muertas. En el entierro, Zoe dice que el dinero de lo seguro los hará millonarios, y que sabe que no fue un accidente. Por su parte, Derek le cuenta a Sarah sobre Walsh, y ella dice que lo seguirá. Sarah no deja de referirse a Derek como Reese, y ambos creen que es hora de dejar ir a Kyle. Cuando Walsh se aleja y se mete en una casa por la ventana, Sarah mantiene su distancia, pero luego de esperar un rato decide entrar. Por su parte, John le cuenta a Zoe que su padre murió antes que él naciera, y esta frase se puede entender en ambos sentidos, Entonces ella menciona que el suyo es un montón de cenizas, pero John le recuerda que le contó que le había comprado un traje. Ella se pone automáticamente a la defensiva y se va por su cuenta. Por su parte, Sarah investiga la casa, descubriendo que un mueble esconde una entrada secreta. Al bajar, descubre todo un panel de control que monitoriza todo el lugar. Entonces nota una mancha de sangre en el suelo, y sigue el rastro que la lleva hasta un garaje. En el velorio, Cameron les hace ver que Zoe no ha visto ni una sola vez la foto de su padre, y les pregunta qué harían ellos si tuvieran una foto de Kyle Reese. Es evidente que su padre no está muerto, y deben encontrarlo antes que sea tarde. John revisa el cuarto de los padres de Zoe, pero ella lo descubre. Él dice que sabe la verdad y puede ayudarla, pero ella le muestra que hay cámaras vigilándolos. Por su parte, Derek llama a Sarah y descubren que ese garaje es de la familia de Zoe. Llevan a la familia al sótano y les enseñan el sistema de vigilancia. La madre de Zoe dice no tener nada que ver y que no debe ayudarlos ya que pueden ser terroristas. Sarah admite que en cierto modo lo son y que hubiera destruido el almacén ella misma si no fuera porque se le adelantaron. Zoe confiesa que estaba con su padre cuando explotó el lugar y que tuvieron que fingir su muerte. Entonces Cameron encuentra la grabación en la que se ve al padre de Zoe y al tipo que Sarah mató asesinar a Mike, el exnovio de Zoe. John encuentra una bota sucia diciendo que sabe dónde está. Al salir de la casa, Diana le pide a Sarah explicaciones, pero hay cosas que es mejor no saberlas. Por otro lado, Ellison llega al trabajo y se entera que todos visten a cuadros en memoria de Lashland Weaver, ya que ese día es el aniversario de su muerte. Se topa con Weaver en el ascensor y ella le dice que es un hermoso día, lo que lo confunde bastante. Fuera de cámara se pone una corbata a cuadros y le da su pésame a Weaver, pero se da cuenta que para ella es un día más, ya que incluso Savannah está estudiando. Ellison le hace ver que eso está mal y cuando se va, Weaver le pide a su secretaria que busque a su hija. Cuando llega la niña está obviamente triste y Weaver la consuela como puede. Por otro lado, John los lleva hasta las vacas muertas, donde encuentran el cuerpo de Walsh. Entonces comienzan a salir burbujas del agua, y de repente surge el ovni que Sarah vio, que los ilumina y se va.
En la carretera, el padre de Zoe recibe al... ya no es un ovni, así que digámosle dron. Recibe el dron y lo guarda en un camión antes de irse. Sarah es internada en una clínica de sueño, ya que no puede dormir, y cuando lo hace, sueña que es secuestrada. Ese sueño podemos verlo a lo largo del episodio, pero en un momento hablaremos de él. Tiene de compañera a Dana, que aparte de no dormir, fuma mucho. Durante el desayuno parece que John y Cameron coquetean, lo que no le gusta para nada a Sarah. Entonces ve a un tipo con un tatuaje en el cuello de un coyote, lo que le llama mucho la atención. A la mañana siguiente, la enfermera Hobson le dice que tiene terrores nocturnos, que pueden ser causados por un tumor cerebral, aunque según la última resonancia, su cerebro está limpio. Más tarde, Sarah nota que Diana tiene un atrapasueños, y ella le dice que se le dio Héctor, el chico del tatuaje del coyote. Dado que Diana la ha escuchado dormir, le pregunta qué es lo que sueña, y Sarah le dice que la persiguen, mientras Dana sueña que la queman viva. Al despertar, ve que Hobson le ha inyectado algo a Diana. Trata de seguirla, pero cuando llega al sótano, atraviesa una puerta con código, así que no tiene nada que hacer. Por la mañana, Hobson le pregunta si se levantó de la cama, ya que sus electrodos se desconectaron, y Sarah dice que alguna vez ha sido sonámbula. Por su parte, Cameron le pregunta a John cómo son los sueños, y él explica que es como ver una película o una obra de teatro. Parece y se siente real. Entonces Sarah lo llama para contarle lo que vio, pero Dana aparece vivita y coleando, por lo que John le dice que debería dormir más. La despierta en las alarmas de incendio. Dana hasta que se quema y trata de ayudarla, pero los guardias la sacan de ahí. Cuando la liberan, llama a John, que está... digamos que está ocupado. Le explica qué pasó, pero le dice que no puede irse hasta descubrir la verdad. Hobson reúne a todos para decirles que Dana está viva, pero en un estado muy delicado. Sarah decide quedarse y Hobson la obliga a tomar pastillas para dormir. Cuando vuelve a su habitación, Sarah se topa con el tipo del tatuaje, que le dice que debe controlar lo que pasa en su mente. Por la noche, Hobson le inyecta algo a Sarah mientras supuestamente duerme. Más tarde, John la despierta para llevársela, pero Sarah primero lo guía hasta el cuarto misterioso. Él hackea fácilmente la puerta, y dentro descubren que están escaneando sus cerebros, por lo que asume que eso es parte de Skynet. Borran todos los documentos de Sarah, y en ese momento Hobson abre la puerta, por lo que John se esconde. Luego de una breve charla, Hobson se deja de tonterías, y manda a Sarah a volar mientras le pregunta dónde está su hijo. Está por matarla, pero John sale de su escondite y le dispara. Sarah le quita el arma a John y le pregunta a Hobson qué es. La enfermera se levanta, le quita el arma y entonces los mata a ambos. Y así acaba la segunda temporada de las crónicas de Sarah Connor. No, es broma. Lo que pasa es que este es el plot twist del episodio. El sueño recurrente que se supone que tiene Sarah es en realidad el mundo real, y todo lo de la clínica era un sueño. Seguro se preguntarán entonces cómo es que hay escenas sin Sarah presente. Y la respuesta es bastante sencilla. Necesidades del guión. En resumidas cuentas, Sarah es secuestrada cuando investigaba sobre la compañía que maneja el almacén que explotó. Su secuestrador resulta ser Winston, el tipo al que se supone que mató, y por eso Sarah pensaba que todo era un sueño. Lograron curarlo de manera mágica para que siga trabajando. Su misión es averiguar quién le ayudó a explotar el almacén, y luego de mucha conversación, drogarla repetidas veces y casi huir, llega a la conclusión de que su cómplice es John. Entonces avisa a sus jefes que le ordenan matarla, pero Sarah se libera y luego de una intensa batalla, donde lo deja tuerto, logra derribarlo y ahora sí que Sarah le vuela la cabeza. De camino a casa, Sarah se topa con un coyote, ya que, bueno, representa los sueños o yo qué sé. Por eso el tipo de la clínica tenía un tatuaje. En fin, el episodio más raro e innecesario hasta ahora. Una paloma se mete en casa y Cameron la atrapa en el aire. ¡En el aire, wow! Sale para liberarla, pero entonces la mata sin querer. Por su parte, después de 4 episodios, Sarah limpia la sangre que Riley dejó en el baño. Ella aparece y le pide disculpas por lo ocurrido, y luego va a la cocina a hablar con John, que piensa que todo eso quedó en el pasado. Vamos a hacer un parón aquí un momento. Gente, ¿es cosa mía o se toman con demasiada tranquilidad un intento de suicidio? Es que no veo para nada normal que todos hagan como si no ha pasado. En serio, alguien se ha intentado matar, por favor hagan algo. John, carajo, eres el novio, no puedes simplemente ignorarlo y decir que ha quedado en el pasado. En fin, Derek tiene una práctica de tiro con Jessie y le dice que su día del juicio es el 21 de abril de 2011. A ella le sorprende la fecha, pero no le revela cuál es el suyo. Luego Derek le pide ayuda para encargarse de un tema relacionado con Skynet, y luego de darle vueltas, ella acepta ayudar. Por otro lado, Sarah investiga sobre un abogado conectado a Caliba, pero Cameron dice que Derek se hará cargo. Entonces le pregunta por Riley, y Cameron le cuenta sobre el golpe que tenía, así que Sarah decide visitar a sus padres adoptivos. Esto es a lo que me refería, hacer algo. Por su parte, Cameron va al garaje y se abre el brazo para revisar si tiene algún desperfecto. Riley había apoyado su bicicleta en el garaje, y al asomarse ve lo que pasa. Trata de irse sin hacer ruido, y aunque Cameron se da cuenta de su presencia, la deja ir. Riley, obviamente asustada, se reúne con Jessie para decirle que Cameron la descubrió, pero ella opina que de ser verdad, ya estaría muerta, y le promete que no dejará que le haga daño. Por otro lado, Cameron le cuenta a John sobre sus desperfectos, que seguramente fueron causados durante algunas de las tropecientas batallas contra otros Terminators. Luego de revisarla, dice que no tiene las piezas para arreglarla, y Cameron revela que escondió varios repuestos porque el John Connor del futuro se lo pidió, lo que obviamente lo molesta, pero bueno, le arregla el brazo.
Por otro lado, Sarah visita al padrastro de Riley y trata de hacerlo admitir que la golpeó, pero él revela que piensa que John es una mala influencia y que un día Riley enloqueció, gritando sobre que el mundo ardería dentro de poco. Además, le revela que una consejera visitó su casa y le da su número. Entonces Sarah se reúne con ella y resulta ser obviamente Jessie, que la manipula para hacerle creer que no tiene control de su casa y que Riley ha estado hablando de más ya que sabe sobre el viaje a México. Por otro lado, John invita a Riley a ver películas y cuando Sarah vuelve le cuenta que la consejera sabe más de lo que debería. Entonces le revela que Riley ha hablado del fin del mundo, pero John jura no haberle contado nada y Sarah le advierte que cuando Cameron se entere, cosas malas van a pasar. Cuando Riley llega, es recibida por Sarah, que le pregunta por las cosas que ha estado diciendo, pero Riley jura no haber hablado con una consejera. Entonces llega John y lo dejan a solas. Le pregunta por qué ha contado sobre lo que pasó en México, pero ella vuelve a jurar que no se lo ha dicho a nadie, y entonces Cameron entra en escena. La tensión se palpa en el aire y entonces tocan la puerta. Cameron se la lleva de ahí, y cuando abre la puerta, resulta ser una mujer de servicios infantiles, que está ahí para hablar de Riley. La mujer hace muchas preguntas, como por su licencia para portar armas y si Riley pasa mucho tiempo ahí. Mientras tanto, Cameron lleva a Riley al garaje y le pregunta qué debería hacer con ella, ya que está llamando la atención. Riley dice que ella no ha llamado a servicios infantiles, y entonces la mano de Cameron comienza a fallar, y Riley obviamente se asusta, pero se defiende bastante bien diciendo que Cameron solo es la hermana de John, por lo que no puede hacerle daño. Entonces llega John y la deja salir. Cuando están a solas le pregunta a Cameron si iba a matarla, pero ella no lo sabe, y como es la primera vez que no sabe algo, es claro que está fallando. John le pregunta a Riley si tiene algo que decirle, pero como Sarah los observa, no puede. Entonces ella le pregunta lo mismo, pero Cameron también los observa, así que no hay nada que hacer. John discute a solas con su madre, ya que John le cree a Riley, pero ella aprovecha el momento para huir. Por otro lado, Derek vigila al abogado de Caliba, descubriendo que tiene seguridad las 24 horas. Es más, incluso durante el coito tiene seguridad, por lo que le explica a Jessie que el plan será interceptarlo antes de llegar al aeropuerto. Jessie dice estar desgastada, pero Derek no la deja echarse para atrás y se va. Cuando Jessie se está alistando para salir, Riley aparece y trata de matarla, mientras le dice que sabe la verdad. Logra quitársela de encima y Riley mantiene su distancia, diciendo que sabe que el plan es que Cameron la mate, para que John deje de confiar en ella. Sabe que Jessie llamó a protección infantil y pregunta por qué le hace eso si llegaron a quererse. Jessie la distrae con un jarrón y logra someterla para decirle que le va a convertir en una mártir de la resistencia. Riley logra zafarse y se da unos buenos golpes, destrozando el lugar. Entonces Riley logra tumbarla y le revienta a golpes, pero Jessie saca un arma oculta y le dispara, y Riley cae al suelo, muerta. Por su parte, como Jessie no llega, Derek no puede interceptar al abogado. F por Riley. Por otro lado, John le dice a Cameron que no puede encontrar a Riley y le pregunta si la ha matado. Cameron le dice que no y que las últimas horas ha estado construyendo algo. Le entrega un reloj explicando que ha fallado ya 2 veces y como no puede autoeliminarse, se lo deja en sus manos. El reloj detonará una pequeña bomba en la cabeza de Cameron, lo que debería bastar para acabarla. John sale de ahí y encuentra otro pájaro muerto. Jessie mete a Riley en una bolsa y arregla el desorden. Entonces recuerda la última vez que se vio con Derek en el futuro. Fue enviada a una misión en su submarino, mientras que él tiene una misión un tanto diferente, que obviamente es el viaje en el tiempo. Derek le pide que, en caso el Terminator del submarino falle, dispare directamente en la cabeza y se separan. Es el 13 de septiembre de 2027, y mientras celebran la iniciación de un chico, ocurren fuertes explosiones, lo que los hace volver al puesto de mando. ¡Hombre! Pero si el capitán robótico es Tyrese. Bueno, aquí se llama Quig, y le informan que los ataca un Kraken, el más avanzado submarino de Skynet. Cuando el sonar detecta un torpedo, él ordena contraatacar de tal forma en que los misiles se choquen, y lleva el submarino a solo 20 centímetros del límite de aplastamiento, porque ahí el termoclima los hará invisibles. El submarino hace ruidos, pero resiste y logran escapar. Sin embargo, Jessie le pregunta por qué están a 500 kilómetros de su destino. Quig revela tener una nueva misión, en la que se detendrán en una plataforma petrolera para recoger un paquete, pero se niega a revelar qué es, por órdenes de John Connor. El teniente Dietz y su grupo salen a la superficie y avanzan con cuidado. Dietz avanza solo, y al doblar una esquina hay 2 Terminators sin piel y un T-600. Dice que John Connor lo envió, y entonces el T-600 le entrega el paquete. Por otro lado, Sarah alista sus cosas ya que van a mudarse y John se ofrece a limpiar el garaje. Cameron ya está ahí y John le dice que deben esconder los repuestos del Terminator. Mientras tanto, Casey visita a Sarah y podemos ver que ya ha dado a luz. Entonces le comenta que Trevor está mal, ya que anoche encontraron el cuerpo de una chica rubia en el río. Cuando menciona que tenía un tatuaje de estrella, Sarah se da cuenta que habla de Riley. Va al garaje y pide hablar a solas con John. Al contarle lo que pasó, sale de ahí muy afectado, y Cameron dice que escuchó la conversación, así que ya sabe que Riley está muerta. Cameron va a hablar con John y él le pregunta si mató a Riley, pero ella dice que no lo hizo. Sin embargo, John ya no le cree. Entonces Sarah descubre los repuestos y le dice a John que deje de justificar el comportamiento de Cameron. Sin embargo, John dice que Cameron no mató a Riley.
Sara le hace ver que Cameron miente constantemente, como cuando le dijo que lo amaba. Esto lo hace enojar y se va de ahí. John visita al padrastro de Riley, que aún no tiene idea de lo que pasó, y le pide hablar con ella. En ese momento suena el teléfono, y milagrosamente es Riley, diciendo que está bien. Obviamente es Cameron y pide hablar con John. Sin embargo, cuando le dice con la voz de Riley que lo ama, esto descoloca bastante a John, por lo que cuelga. Al salir de ahí, nos enteramos que el plan era tranquilizar al padrastro, pero esa frase estuvo completamente fuera de lugar. John, molesto, se va de ahí caminando solo. Cuando Cameron vuelve a casa, descubre a Sara quemando los repuestos, y dice que estuvo a punto de plantarle una trampa, pero sabe que John no la perdonaría. Sara piensa que Cameron es una amenaza, pero ella le contesta que todos lo son, ya que John se preocupa por ellos, y eso lo hace vulnerable. La única forma de estar seguro es estando solo. Esa es la clase de vida que tiene John Connor. Por su parte, John va a la morgue para ver el cuerpo de Riley. Se da cuenta de las señales de lucha y antes de ponerlo en su lugar, le pide perdón. Por otro lado, Savannah le pide a su madre jugar, pero ella está muy ocupada. La niña se pasea por el lugar y entonces una puerta se abre sola, guiándola hasta el ascensor. Esto la divierte, por lo que se deja guiar, llegando hasta donde está John Henry, y le pregunta si quiere jugar a las escondidas. Más tarde, Weaver va donde Ellison, ya que Savannah está perdida, y solo alguien sabe lo que ocurre en todo el edificio. Van a ver a John Henry, que les dice que está escondida, y que él puede darles pistas si adivinan en qué está pensando. Aunque Ellison no quiere jugar, Weaver acepta ya que no tienen elección. Cuando finalmente ganan, les dice que la pista es el sol brilla en Savannah, por lo que Ellison deduce dónde está. Van a la cochera, y dentro del auto de Weaver está la niña, que está feliz porque su madre la ha encontrado. Ellison vuelve donde John Henry y molesto le dice que ese secreto podría haber lastimado a Savannah. Había demasiadas variables. Por ejemplo, como la cochera está en un techo, Savannah podría haberse caído, y si hubiese muerto sería culpa de John Henry. Por otro lado, Jesse va a un bar para generar una pelea contra unos marines, y así tener una falsa excusa para faltar a la misión de Derek, además de justificar sus heridas. Derek la recoge de la comisaría, y cuando cura sus heridas, recibe una llamada de Sara que le cuenta lo que le pasó a Riley, lo cual obviamente le afecta. Le comenta a Jesse lo que pasó, y como obviamente todos creen que Cameron lo hizo, ella explica que John debe tomar la decisión de eliminarla. Derek se da cuenta que Jesse ha pensado mucho en eso. Cuando van a su habitación, Jesse dice que si se deshacen de Cameron, habrán sacado algo bueno de todo eso, pero él sabe que no hay nada bueno en la muerte de Riley. Entonces, para distraerlo, ella lo besa. Mientras van en el auto, John le pregunta a Derek cuánto tiempo cree que sobreviviría luchando cuerpo a cuerpo contra Cameron, y la respuesta es clara: si te quiere muerto, estás muerto. Entonces John le dice que quiere hablarle del futuro, para ser específicos, del futuro de Derek. Cuando llegan a casa, Sara le dice que sabe que fue a ver a Riley. John explica que había algo que tenía que ver, y dice que siente haber dudado de ella, pero está hablándole a Cameron. John sale de la casa y Cameron quiere seguirlo, pero Sara la detiene. Entonces la mano de Cameron comienza a fallar, y Sara se da cuenta, por lo que le pregunta para qué está ahí. Cameron responde que obviamente para proteger a John Connor, y evitar el día del juicio, pero Sara cree que John Connor la quería lejos de él. Por otro lado, John Henry ahora está que pinta figuras a escala. Ellison está por irse y se prepara para apagarlo, pero él lo convence de dejarlo activo durante la noche. Cuando Weaver lo visita, se sorprende al verlo activo, y John Henry le hace ver que en su tiempo libre ha revisado todos los archivos de Sierra Corp, y que le llamó la atención que los trabajadores que tienen cartas de dimisión son imposibles de encontrar. Además, hay cartas de dimisión sin fecha de personal aún activo, como Ellison y Murch. John Henry pregunta directamente si va a matar a Ellison, y Weaver le explica que, aunque sea leal, los humanos suelen decepcionarte. Sin embargo, John Henry sabe que las vidas humanas son sagradas. Por otro lado, Jesse va a nadar y piensa en el futuro. El grupo de Dietz vuelve al submarino con el paquete para John Connor y pregunta qué es, descubriendo que solamente lo sabe Quigg, pero como Jesse opina que John Connor lo sabe, es suficiente para confiar en él. Durante el almuerzo, Dietz se queja de toda la situación y que haya Terminators en todas las bases, pero Jesse lo manda a callar. Más tarde, Quigg decide que tomará una ruta más rápida y peligrosa, pero en ese momento suena la alarma. Dietz y su gente han abierto la caja, porque si es una bomba, no pueden llevarla hasta su cuartel general. Mientras discuten, el metal líquido de la caja se descongela, toma la forma de una de las mujeres del grupo y luego la mata. Tratan de atacarla, pero como obviamente pueden hacer explotar el lugar, Jesse los detiene. Entonces la Terminatrix hace una referencia a Terminator 2 y se escapa por los ductos de aire. Dietz quiere cazarla, pero Quigg ordena que todos vuelvan a sus puestos como si nada pasara. A ver, que yo entiendo que si la Terminatrix lo quisiera muertos, ya estarían muertos porque está rotísima, pero no darles explicaciones lo veo bastante de hijo de puta. Dado que los tripulantes saben que la Terminatrix puede copiar a cualquiera, desconfían entre ellos, y eso genera una pelea que Jesse detiene. Pero cuando Dietz la insulta, ella la golpea, lo que causa que las demás la revienten a golpes. Entonces Quigg llega y estampa a Dietz contra la pared, y les ordena volver a sus posiciones. Cuando todos se van, Jesse se da cuenta que Dietz está muerto. Al rato, Jesse va a hablar con Quigg, pero ella tiene muy mal aspecto, y la manda a dormir.
Jesse expone que les está ocultando información, por lo que lo releva de su puesto, pero él no acata las órdenes, ya que la misión está por encima de todo lo demás. Quigg le hace ver que Jesse está muerto por poner en riesgo la misión, por lo que Jesse hace como que se va, pero en realidad fue a traer su arma de plasma y le vuela media cabeza a Quigg. Jesse destruye los controles e indica que hundirán la nave. Cuando todos se suben al bote salvavidas, ella se queda atrás y entonces le aparece la Terminatrix, que le da un mensaje para John Connor. El mensaje es, la respuesta es no, y luego desaparece. Jesse sube al salvavidas y el submarino implosiona en el fondo del océano. Cuando llega a Serrano Point, Cameron le interroga por sus acciones, y ella explica que abrieron la caja. Cameron quiere saber cuál fue la respuesta, pero Jesse quiere decírsela directamente a John Connor. Cameron es muy insistente, así que Jesse manda toda la mierda y le dice que la respuesta fue un no, lo que parece afectar a Cameron, que le revela que la pregunta era, ¿se unirán a nosotros? Antes de irse, Cameron le dice que lamenta su pérdida, y que no saben si fue por la paliza que le dieron o por el cambio de presión. Jesse no entiende a qué se refiere y Cameron explica que estaba embarazada, pero que sufrió un aborto. Al salir de nadar, vuelve a casa, pero John la está esperando. Jesse pregunta si Cameron está ahí, pero es evidente que de ser así, ya estaría muerta. John le cuenta su vida, haciéndole un breve resumen de Terminator 1 y 2. Dice que entiende por qué su versión futura dejó de enviar humanos y ahora manda máquinas, porque los humanos no son reemplazables. Explica que Derek no le dijo la verdad, sino que él se dio cuenta por sí solo, ya que Riley usaba frases extrañas como zanahorias y manzanas, y que, aunque escuchó su nombre real en México, nunca le preguntó nada. Explica que cuando lo descubrió, la siguió y también descubrió a Jesse. Ahora que Riley está muerta, entiende por qué llamó a servicios infantiles, y se culpa a sí mismo por saber la verdad y no hacer nada por creer que podría vencer al destino. Pero al final de cuentas, él es John Connor, y eso no puede cambiarse. Entonces le da un maletín y la deja irse. Jesse pregunta si su plan hubiese funcionado, pero John dice que no, que esa es la verdadera pena de todo eso. O sea, igualmente Riley hubiera muerto por nada. Cuando Jesse se dirige hacia su auto, se topa con Derek, que le pregunta si sabe quién es Billy Wisher. Como ella dice que no, explica que era su mejor amigo, pero que en realidad se llamaba Andy Good, y en su mundo creó una computadora que se convertiría en Skynet. Pero Derek lo evitó, porque al volver mató a Andy Good. Aunque era su hermano, lo mató por Kyle, por John, por el futuro y sobre todo por ella. Ella trata de explicar sobre el aborto, pero él la calla porque ahora ya sabe que no es su Jesse. Le explica que John Connor la dejó ir, pero él no es John Connor y entonces ella le lanza su mochila. Aún así, Derek la tiene a tiro, y vemos que Jesse da un último vistazo atrás. Sin embargo, no vemos si llega a dispararle o no. Cuando Derek vuelve a casa, ve a John jugando con el reloj. John pregunta qué piensan de él en el futuro, y Derek le explica que aunque no están de acuerdo con lo que hace, lo siguen hacia donde él indique, porque saben lo humano que es. Le pregunta si mató a Jesse, y Derek repite que John Connor la dejó ir. Y entonces, cuando ya todo ha pasado, John finalmente se quiebra y Sarah lo consuela. Ya se están mudando, y Derek le dice a Sarah que se demorará en llegar al punto seguro, ya que tiene que mover cosas del almacén, y Cameron lo ayudará. De camino hacia allá, Sarah se muestra más amigable de lo usual, y entonces John se da cuenta que se dirigen a otro sitio. Llegan hasta un faro y dentro hay un perro. John pregunta quién vive ahí y entonces Charlie aparece. Luego de saludarse, explica que Sarah le preparó esa casa luego de la muerte de Michelle, pero no sabe qué hacen ahí. Sarah dice que dormirán esa noche ahí, y para evitar hablar con su ex, Charlie le pide a John que lo ayude con su bote. Mientras lo hacen, John lo pone al día de lo ocurrido, y Charlie le explica que luego de la muerte de Michelle, la veía en todas partes, pero con el tiempo todo mejoró. Además, revela que tiene explosivos en todo el lugar, con el interruptor puesto en el muelle solo por si las dudas. Por la noche, mientras John duerme, Sarah y Charlie hablan de cuando vivían en Alaska. Entonces Sarah coge la mano de Charlie y se la pone en el pecho. Sin embargo, esto no es algo sexual. Charlie se da cuenta bastante rápido que Sarah tiene un bulto en su seno, y ella le explica que sabe que morirá de cáncer. Entonces él la abraza para consolarla. Al día siguiente, John le pregunta a su madre si Derek y Cameron saben que están ahí, pero ella ya no confía en ellos. Mientras John y Charlie salen de pesca, Sarah va al médico. Cuando la doctora la analiza, le dice que el bulto no es un tumor, y parece ser algo metálico. Sarah recuerda que Winston la secuestró, deduciendo que es un transmisor. Al mismo tiempo, un tipo disfrazado de repartidor de agua llega al lugar. Sarah actúa rápido y destruye el transmisor con un desfibrilador. No sé qué tan realista sea esto, pero bueno, que logra resistirlo y cuando aparece el repartidor, logra derribarlo y después le fríe el cerebro. Savannah visita a John Henry para jugar, pero en ese momento los servidores de Babylon comienzan a ser hackeados por una directriz que parece conocer a los Terminators. John Henry comienza a dar errores y agarra con fuerza sin querer a Savannah. El hacker toma el control del cuerpo de John Henry y suelta a Savannah y entonces se dirige hacia los servidores de Babylon, pero aparece Murch y lo desconecta a tiempo. Al rato, Murch les informa a Ellison y a Weaver que han recibido el mayor ciberataque de la historia con el malware más sofisticado existente, por lo que es evidente que alguien quiere destruir a John Henry. Hagamos un parón aquí. Por como Murch lo describe, podemos asumir que la propia Skynet ha atacado a John Henry. Si Skynet ya está operativa, o al menos en una de sus fases más tempranas, significa que todos están jodidos.
Esto se ha vuelto una carrera contra el tiempo. El día del juicio está a la vuelta de la esquina y literal en esta temporada no han hecho una mierda para evitarlo. En fin, Murch arregla todos los problemas en el firewall. Weaver ordena activar la IA, aunque con acceso limitado. Todo va en orden, pero John Henry se demora en contestar, y cuando lo hace dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Murch explica que John Henry procesa datos a velocidades indescriptibles, por lo que al desconectarlo, para él se sintió como una eternidad, y mientras más tiempo pase desconectado, es peor, por lo que lo conectan a su cuerpo. Lo primero que les dice es que ya sabe lo que es morir, y que ahora sabe que hay otro como él ahí fuera. Explica que esa día lo infectó con un gusano, y dicho gusano está presente en un porcentaje considerable de los equipos conectados a internet. Además, comparte su código con la IA, por lo tanto son hermanos, y muestra en pantallas que ambos tienen el código de Cyberdyne Systems. Henry sabe que Sarah Connor acabó con la vida de Miles Dyson, y Ellison explica que nunca lograron encontrarla. Finalmente dice que su hermano, entre comillas, solo quiere sobrevivir. Por otro lado, Derek y Cameron se encargan del almacén, pero Derek no deja que toque una casaca que era de Jesse, lo que causa que Cameron le revele que Jessie estuvo embarazada de él, pero tuvo un aborto, lo que lo molesta profundamente y sale de ahí. Cuando van de camino hacia el punto seguro, Derek le dice que hizo lo correcto al contarle la verdad, y en ese momento se les revienta una llanta. Al bajarse se da cuenta que un camión lo sigue, por lo que va a revisar y entonces es electrocutado con un taser que lo noquea. Al darse cuenta, Cameron corre hacia allá y logra dispararle al copiloto, pero igualmente escapan con Derek. Cameron logra ver la placa, lo que la lleva hasta una vieja fábrica. Al entrar es mojada y luego electrocutada, lo que parece que logra noquearla. Entonces un tipo trata de quitarle el chip mientras ve un tutorial en 4K en su teléfono, pero Cameron se reactiva y lo mata. Luego libera a Derek, ya que podrían torturarlo para que le dé la información que quieren, pero es evidente que Derek no vendería a su sobrino. Por otro lado, un tipo disfrazado de repartidor se acerca al faro. Charlie y John se dan cuenta gracias a la alarma, por lo que corren hacia el bote. Charlie cubre a John mientras él quita las amarras del bote y entonces activa los explosivos. Cuando Sarah llega al lugar, ve que todo ha explotado. El barco no está, por lo que John sigue vivo. Sin embargo, al lado del muelle está el cuerpo de Charlie flotando en el agua, con 3 tiros en el pecho. F por Charlie. Sarah y Derek están en un cementerio en el que hay varias tumbas sin nombre, marcadas con el año 1984. Y como Sarah dice que no sabe cuál es la tumba, podemos entender que ahí está enterrado Kyle Reese. Sarah le informa que Charlie está muerto, y cuando John llega, vemos que encontraron algo entre los restos del faro, la foto de Savannah. Como John la recuerda, ya saben dónde empezar a buscar. Por su parte, Savannah conversa con John Henry mientras está en clases. Su profesora la sorprende y al enterarse de lo que pasa, llama a su madre, ya que interpreta que está hablando con un desconocido por internet. Weaver le explica que nadie puede saber de John Henry porque no lo entenderían. Mientras tanto, John Henry habla con Ellison sobre qué tanto se parece a sus hermanos, porque quiere saber cómo piensa su hermano, entre comillas, ya que no quiere volver a ser desconectado. En la casa de Weaver, la niñera de Savannah la deja solas unos minutos para entrenar. Entonces la niña conversa por teléfono con John Henry y usa un hand-free para poder hablar mientras hace su tarea. Entonces John Henry detecta que algo va mal y ve como un repartidor de agua entra por la puerta principal y mata a la niñera. El disparo asusta a Savannah y John Henry la guía para que no salga lastimada. El tipo pasea por el lugar y no logra encontrar a Savannah, que está escondida detrás del televisor. Cuando se aleja, John Henry la guía hasta el garaje, pero cuando llega, la señal falla al estar demasiado lejos del teléfono. Savannah ve una sombra y corre, pero aparece John, que la carga. Entonces, el repartidor los alcanza y casi le dispara, pero John esquiva las balas. Sarah aparece por detrás y le vacía el cargador, revelando que es un Terminator. Cameron la saca de la línea de fuego y luego lucha contra él, lo que aprovechan los demás para huir. Sin embargo, el T-888 supera a Cameron y los persigue. Logran salir de casa, pero Derek sigue dentro y se topa con el T-888, que no le da tiempo a defenderse y le vuela la cabeza. ¿Qué? ¿Qué? ¿De verdad mataron a Derek? No jodas, hombre. F por Derek. El T-888 casi le dispara a John, pero Sarah interviene y Cameron lo ataca, logrando mandarlo colina abajo. Cuando vuelven dentro de la casa encuentran el cadáver de Derek, y no les queda de otra que seguir adelante, aunque John está muy afectado. Mientras tanto, John Henry ve todo lo que sucede por las cámaras. Cuando Ellison llega al trabajo, se topa con el detective Creighton, que le informa del ataque a la casa de Weaver. Lo pone al tanto de lo que pasó, diciendo que murieron 4 policías y que encontraron a uno de los tiradores muerto, pero Savannah no está. Cuando visita a John Henry, él le hace ver que Sarah Connor está viva, y le muestra las grabaciones, y dice que deberían contarle a Weaver. Ellison logra convencerlo de no hacerlo, prometiendo que traerá a Savannah de vuelta. Por otro lado, el grupo está escondido y Sarah recibe la llamada de Ellison. Ella dice que aún no puede entregar a la niña y quedan en verse en persona. Cuando Ellison maneja hacia el sitio de encuentro, Cameron se sube a su auto y lo guía hacia otro lugar. Al llegar, habla cara a cara con Sarah y entonces ella le explica que protegen a Savannah de un T-888.
Ellison pide que la devuelvan y Sarah le hace ver que tanto Derek como Charlie han muerto, lo que afecta obviamente a Ellison ya que él y Charlie se conocían. Le pide hablar en persona con Weaver para explicarle lo que pasa, pero con el edificio rodeado será difícil. Sin poder convencer a Sarah de darle a Savannah, Ellison se va de ahí. Por otro lado, Weaver le pide las grabaciones a John Henry, pero él pone la excusa de que están corruptas. Entonces llega Ellison diciendo que Savannah está a salvo, pero que primero debe hablar a solas con ella. Le explica lo que pasa, pero ella debe quedarse a proteger a John Henry. Ellison ve mal que anteponga una máquina sobre su hija, y entonces ella explica que algún día la vida de Savannah dependerá de John Henry, y acepta reunirse con Sarah. Luego de eso, Creighton le dice a Ellison que el sospechoso murió por una bala que no fue disparada por la policía, y cuando le muestra la imagen, Ellison reconoce a Derek. Creighton sabe que él fue uno de sus casos, y ve demasiadas coincidencias, pero Ellison no le hace mucho caso. Por otro lado, John le hace ver a Savannah que se conocen y ella le cuenta que Sherman falleció. Savannah se siente culpable, ya que le dijeron que podían pasar cosas malas si ella hablaba con John Henry, y cuando John pregunta quién es, ella le explica que es el hombre que tiene un cable pegado a su cabeza, y que Ellison le enseña cosas. Entonces John le informa de esto a su madre, diciendo que ya encontraron el cuerpo de Cromarty. John explica que no están haciéndole ingeniería inversa, están jugando con él. Cameron opina que debió matar a Ellison cuando pudo, y entonces se dan cuenta que la niña los escucha. Sarah afirma que nadie matará a Ellison y entonces recibe una llamada de él, confirmando que Weaver aceptó reunirse. El plan es que la niña vuelva a casa, lo que haría que la policía se vaya, y entonces entrarán a Sierra Corp. Por otro lado, Weaver confronta a John Henry por mentirle, pero él le hace ver que ella le ha hecho mentirle a Ellison sobre que no es humana. Conversan un poco sobre lo que podría pasarle a Savannah, pero al final John Henry le recuerda la historia de Caín y Abel y pregunta cuál de los dos hermanos sería él. Sin embargo, ella piensa que no es ninguno, que en esa historia él es Dios. Por otro lado, John habla con Cameron y ella se da cuenta que extraña a Derek. Él piensa que el John Connor del futuro estaría decepcionado, pero ella le hace ver que él sabe lo que es perder a alguien cercano y le revela que Sarah planeaba dejarlo con Charlie ya que se encontró un bulto en el pecho y pensó que era cáncer. Entonces Sarah interrumpe la conversación porque ya es hora. Llevan a Savannah al cine y entonces aparece Ellison para llevarse a la niña. A ver, si yo veo que un tipo entra al cine y se lleva a una niña, no me quedaría sentado, No se pierde nada preguntando, pero bueno. Todo va bien, pero cuando salen del cine, la policía rodea a Sarah. Ella no se deja atrapar y se defiende derribando a todos los que puede, mientras John ve la escena horrorizado. Ellison jura que no sabía sobre eso y a John no le queda de otra que huir con Cameron. Finalmente sale derribada mientras el T-888 observa la escena. Al final, podemos ver que Derek es cremado y enterrado en una tumba sin nombre en el mismo cementerio que Kyle. El agente Aldrich le explica los cargos a Sarah: el asesinato de Miles Dyson, la explosión de una bóveda bancaria y el tiroteo en la casa de Weaver que terminó en el secuestro de Savannah. Aldrich quiere saber dónde está John, pero ella insiste en que está muerto. Entonces Ellison visita a Sarah para explicarle que no sabía que le arrestarían. Le dice que podría contarle al FBI toda la verdad, pero ella sabe que no le creerían. Bueno, a ver, tienen a Cameron, solo hace falta que la revisen y ya está. Ese es el argumento que usó John Connor en Terminator 2 para convencer a Sarah de no destruir el chip del T-800. Pero bueno, Sarah pide hablar con un sacerdote, porque gracias a la constitución estadounidense no pueden escucharlos hablar. Y para ser específicos, Sarah pide hablar con el padre Bonilla, que los ayudó cuando Cameron enloqueció. El sacerdote le explica que ese día vio cosas que no pudo entender, y entonces ella acepta contarle la verdad, solo si luego hace algo por ella. Por su parte, John Henry y Weaver escuchan la conversación cuando llega Ellison. Ella quiere hablar con John Connor en persona, y le pide que no le vuelva a mentir de nuevo. Más tarde, ella le pide a Murch que prepare todo el servidor de Babylon para ser transportado, pero él le revela que hace unos días cambiaron un cable por otro exactamente igual, y eso de alguna forma cambió a John Henry, por lo que no es posible transportarlo. Por otro lado, John ve el reportaje sobre el arresto de Sarah, y Cameron se da cuenta que quiere ir a rescatarla. Entonces John dice que investigará sobre fuentes de energía nuclear como el núcleo de Cameron, para saber si pueden generar cáncer. Entonces recibe la llamada del padre Bonilla. Una mujer visita al sacerdote y él entrega un paquete con dinero. Antes que se vaya le dice que tiene un mensaje que darle, y cuando ella se aleja del lugar, Ellison la sigue. La mujer resulta ser Chola, ya saben, la chica de la primera temporada, que les lleva nuevas identidades. Sin embargo, no hay una para Sarah, y explica que les envió el mensaje de que no la vayan a buscar. Cuando Chola se va, Cameron la sigue con la mirada por la ventana, y descubre algo interesante que la hace salir. Cuando vuelve, lo hace con Ellison, que dice estar ahí para ayudar, y que Weaver quiere reunirse con él. Como obviamente John se niega, Ellison dice que tiene un mensaje para Cameron. Ellison le pregunta, ¿se unirán a nosotros? Y Cameron se da cuenta rápidamente de lo que pasa, aunque miente diciendo que no entiende. Por otro lado, Aldrich visita a Sarah para decirle que cree en las máquinas del futuro, pero Sarah no confía en él y repite que John está muerto. Antes de irse, Aldrich le revela que Danny Dyson, el hijo de Miles Dyson, lleva 3 meses desaparecido. Por otro lado, el T-888 llega a Sierra Corp y mata a un guardia.
Entonces se le aparece Weaver y le atraviesa el pecho con su brazo lanza. Luego clava el otro en una toma de corriente y electrocuta al T-888 hasta destruirlo. Esta tipa está rotísima. Luego le lleva el chip a John Henry, ya que quiere averiguar quién lo envió, pero es obvio que fue su hermano. Entonces llega Ellison para informarle que dice no entender la pregunta, lo que la deja decepcionada. Por otro lado, John despierta con Cameron mirándolo fijamente, lo que lo asusta. Ella explica que debe entender cómo funciona su cuerpo, y entonces se quita la blusa y el sostén, para luego echarse en la cama y le pide que se ponga sobre ella. De repente, Terminator se ha puesto muy raro de golpe, ¿no? En fin, lo que Cameron quiere es que le revise el núcleo, para saber si tiene filtraciones que podrían causar el cáncer de Sarah, y John confirma que está en perfectas condiciones. Esta escena es demasiado sugerente, en serio, hasta Cameron le pregunta cómo se siente estar dentro de ella. En fin, cuando acaban, le dice que es hora de irse. Cameron le pide al padre Bonilla que vuelva a la cárcel para darle el mensaje a Sarah que irán a buscarla. Entonces suenan las alarmas, y Cameron, armada con una escopeta, emula la escena de Terminator 1 entrando a la cárcel y disparando a los guardias. John Henry ve toda la situación y decide ayudar abriendo todas las puertas, lo que deja a los prisioneros libres por todo el lugar. Sarah también escapa y logra encontrarse con Cameron, que está en muy malas condiciones. Aprovechan el motín para salir y John las recoge en su camioneta. Sarah les llama la atención y Cameron está en tan malas condiciones que incluso habla con tono robótico. Como sea, Sarah les ordena ir a Sierra Corp para destruir a John Henry. Al llegar son recibidos por Ellison y antes de continuar, John le dice a su madre que la ama. Son llevados hasta la oficina de Weaver mientras Cameron llega a la habitación de John Henry. Él pregunta si se les unirán y entonces Cameron saca una navaja, aunque no vemos qué pasa. Por su parte, Sarah y Weaver se reúnen. Weaver explica que no pueden vencer a Skynet de manera convencional y que sabe que Cameron está con John Henry en ese momento. Entonces ven que por la ventana se acerca un dron, así que Weaver les ordena agacharse. Se convierte en un escudo para cubrirlos y la explosión no les hace daño. Todos salen de ahí corriendo, y podemos ver que una de las anguilas de Weaver se convierte en metal líquido y se incorpora a su cuerpo. Mientras bajan por las escaleras de emergencia, Sarah dice que tratan de matar a John, pero Weaver cree que van tras John Henry, ya que si bien John Connor salvará el mundo, no lo hará solo. Cuando llegan al sótano, descubren que Cameron está sentada en la silla de John Henry, pero está desactivada porque no tiene su chip. John pregunta dónde está John Henry, y en las pantallas podemos ver que se repite el mensaje, "Lo siento, John". Weaver les hace ver que la pregunta no es dónde, es cuándo, y en ese momento Sarah logra ver el centro de control del proyecto Babylon, el turco, que tiene casualmente 3 puntos. Sarah acusa a Weaver de crear a Skynet, pero ella le contesta que en realidad está creando algo para destruirla. Entonces Weaver activa varias cosas y le pregunta a Ellison si irá con ellos, pero él piensa quedarse ahí, así que le pide que por favor cuide a Savannah y activa la máquina del tiempo. John quiere buscar el chip de Cameron, pero Sarah decide quedarse y le promete que tendrá a Skynet, y entonces John y Weaver viajan en el tiempo. Hagamos un pequeño parón aquí. Lo que ha pasado es que Cameron se quitó el chip, y dado que John Henry tiene el cuerpo de Cromarty, también tiene un puerto para ponerse el chip. Entonces intercambiaron lugares. O sea, Cameron ahora está en los servidores de Babylon y John Henry está ahora en el chip de Cameron. Llegan a un sitio en ruinas. Weaver rápidamente se pone ropa, entonces escuchan ruidos, por lo que John se pone lo primero que encuentra. Avanzan juntos, pero un miembro de la resistencia le dice que no se mueva. John se da cuenta que Weaver ha escapado, y en ese momento alguien le ordena al chico que baje su arma. Y ese alguien resulta ser Derek, que obviamente no lo reconoce. John se identifica como John Connor y Derek explica que nunca había escuchado ese nombre, pero que será famoso porque esa es la chaqueta de su hermano. Y entonces John ve llegar a Kyle Reese. Y no está solo, detrás de él llega Allison. Y así, con este tremendo cliffhanger, termina la segunda temporada de Terminator, The Sarah Connor Chronicles. Esta segunda temporada es una porquería tremenda y no quiero ponerme a renegar, así que simplemente diremos un par de cosas, ¿sí? La evolución y la forma en que John acepta ser John Connor está muy bien hecha. Sin embargo, es demasiado lenta y pues eso. Weaver no hace absolutamente nada en toda la serie. Literalmente aparece y te genera expectativas que nunca son resueltas. Es un desastre completamente esto. Yo creo que Sarah tiene un tumor cerebral. No es nada normal alucinar con alguien que está muerto. Y mucho menos obsesionarte con unos 3 puntos salidos de la nada. Derek está completamente desperdiciado. Honestamente no entiendo cómo carajo lo mataron de manera tan sorpresiva así de la nada y después nos meten un segundo Derek que no es el mismo, pero a la vez sí, no lo sé, es una tontería tremenda. Y ya está, no voy a hablar más de esto porque no quiero renegar, así que avancemos hacia la explicación de las paradojas temporales. Bien, les empezaré diciendo desde ya que esto no tiene el más mínimo sentido. Se han pasado por el forro las propias reglas de la franquicia, y la mayor cagada que han cometido ha sido enviar a John Connor al futuro porque se han cargado la continuidad espacio-tiempo. Pero bueno, trataré de encontrarle sentido a todo esto, así que recapitulemos todos los problemas temporales de esta temporada. El primer problema temporal lo encontramos en el episodio 2. Ahí un viajero en el tiempo llega a la casa de los Connor con un mensaje del futuro. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo es posible que ese tipo sepa que están justamente ahí?
Seguramente alguno dirá que porque John Connor se lo dijo, y es que ese es el problema. Se supone que John Connor envió a Cameron atrás en el tiempo para retrasar la muerte de Sarah, pero en ese caso, ¿cómo es que sabía en qué casa estaría justo en esa fecha si se supone que para ese punto Sarah ya debería estar muerta? La única explicación posible es que venga de un nuevo futuro, el futuro de esa línea temporal alterada. En ese caso, cada viaje en el tiempo crea una nueva línea temporal, o peor, cambia su propio futuro. Otra de las cosas que generan paradojas es el nombre de Sherman en el mural de sangre. Sabemos que Sherman ayuda en el desarrollo de John Henry. Su nombre está en el muro por ese motivo, porque de ser así entonces sí que viene un futuro alterado, ya que en la primera línea de tiempo se supone que Weaver no viaja para crear a John Henry. Y este no es el único problema, porque Skynet envió un Terminator a eliminarlo que tenía algo especial. Rossi tiene un chip que se destruye al contacto con el aire, cosa que no había pasado hasta ahora. Eso implica que viene de otra línea temporal en la que Skynet no deja que se reprogramen sus Terminators, o simplemente viene más adelante en el tiempo, por lo que se les ha agregado esta actualización. Después tenemos el tema de que Cameron le da la idea a la madre de Allison para que le ponga ese nombre a su hija que aún no nace, pero esto podría ser una coincidencia, así que ignoremos el tema un rato. Luego de eso aparece el Terminator que imita la apariencia de Ellison. Hasta el momento hemos visto que ese tipo de infiltrados tiene la misión de asegurar la existencia de Skynet, por lo que no le veo sentido. ¿Por qué reemplazarlo? ¿Es por su trabajo en Sierra Corp para así poder llegar a los servidores de Babylon? ¿Para poder acercarse a los Connors sin llamar la atención? Luego tenemos el tema de Fisher. Él dice que cumplió una sentencia de por vida y por eso sobrevivió al fuego inicial. Al final del episodio podemos ver que él mismo genera su arresto. Esto es un bucle causal, y es que esto genera más problemas que solo ese. Derek dice que no recuerda el haber sido torturado por Fisher, por lo que asume que viene de un futuro diferente. Sin embargo, todos sabemos que algo le pasó por el flashback de la primera temporada, donde se lo llevan a una habitación de la que sale bastante afectado. ¿Derek de verdad viene de otra realidad o es que simplemente no lo recuerda? Es más, la pregunta importante aquí es, ¿cuál de los dos futuros fue primero? O sea, los cambios que han generado en el presente, ¿cuál futuro ha generado? Porque si tenemos en cuenta que Fisher causa su propio arresto, entonces los cambios que han realizado generan que Derek sufra en el futuro. Además, el hecho de que la fecha del día del juicio de Derek coincida con la de Cameron deja en claro que por lo menos ellos dos vienen de la misma línea temporal, pero eso genera otros problemas. Después de eso tenemos la segunda fumada de todas. Un Terminator fue enviado por error a 1920. Si de verdad cada viaje temporal crea una nueva línea de tiempo, entonces este es el origen de todos los males. Los cambios que crea ese Terminator pueden generar un efecto mariposa tremendo y seguramente lo causaron. Además, está todo el tema de que haya sido enviado por error al pasado. Eso implicaría que fue uno de los primeros viajes, ya que, bueno, suponemos que no envían a ningún Terminator más atrás en el tiempo, ya que se necesita mucha energía para hacerlo. Y Kyle Reese nos dijo en la primera película que Skynet ha perdido la guerra. ¿Me estás diciendo que, de alguna manera, la destrucción de Cyberdyne en realidad causó que Skynet le vaya mejor en la guerra? Y por eso, para el punto de que Kyle Reese es enviado al pasado, en realidad Skynet no ha perdido, porque es un montón. Después tenemos el problema de las hermanas, Lauren y Sydney. ¿Será que gracias a que Derek la salva es que Lauren está preparada y así logra sobrevivir al día del juicio? Porque es una posibilidad muy grande. Luego de eso tenemos la reacción de Jesse cuando Derek le dice la fecha del día del juicio, porque si ella tiene una fecha diferente, entonces no tiene sentido que Cameron también sepa sobre el aborto de Jesse. Cameron debe ser del futuro de Jesse o de Derek, no puede ser de ambos. Y eso genera otra pregunta, ¿qué carajos le hizo Cameron a Derek para que él la odie tanto? Es más, ¿por qué Derek no le cuenta eso a John para alejarlo de ella? Es que tremenda porquería de temporada, de verdad, gente. Antes de terminar, tenemos otro evento, el intento de asesinato de Savannah. Probablemente estaba detrás de Weaver, y como Caliba es quien manda a los Terminator, y al dron que se estrella contra el edificio, entonces podemos asumir que el Terminator viene de un futuro en que John Henry es una verdadera amenaza. Y llegamos al evento final, John Connor es enviado al futuro. Como John no se queda en el presente, pues en el futuro nadie lo conoce, así que se ha cargado la continuidad de la saga. Kyle Reese ofrece de voluntario para viajar en el tiempo porque está enamorado de Sarah Connor, y si John no le da la foto, entonces no tiene motivo para volver en el tiempo. Es más, sin la presencia de John Connor, Skynet no tiene motivos para enviar un Terminator al pasado, así que no había un viaje en el tiempo. John ha puesto en peligro su propia existencia, y si bien antes ya era una paradoja viviente, al ser hijo de alguien que aún no ha nacido, ahora es un bug en la Matrix, ya que las condiciones para que exista han desaparecido. Y con eso hemos recapitulado todos los problemas temporales de esta temporada, así que pasaré a explicarlos. ¡No hay explicación! Estos son errores monumentales que no solamente joden la continuidad del espacio-tiempo, sino que también se cargan por completo el lore de la puta franquicia. Con razón cancelaron esto. Ok, voy a respirar. Me sobresalté un poco, disculpen. Hay dos formas de interpretar esto, que cada viaje en el tiempo genera una nueva línea temporal, o que están realmente alterando su futuro. Si cada vez que crea una nueva línea de tiempo, se jodió todo, porque esto tendría demasiadas ramificaciones para explicarlo. Podría decir que solo ciertos viajes temporales cambian realmente el futuro, pero sería demasiado enrevesado. La otra opción tampoco es muy alentadora. Que estén cambiando constantemente su propio futuro no explica los bucles temporales, como el hecho de que Fisher cause su propio arresto. Así que tengo que inventarme una respuesta. Solo recuerden que las líneas temporales quedan interconectadas, y que no tienen un pasado realmente. Si alguien viaja más atrás en el tiempo, terminaría en la línea temporal original, y a partir de ahí surge una nueva línea.
Para empezar hablemos de Terminator de 1920. Uno creería que este es el responsable de todo el embrollo temporal, y sí que es el caso, pero no de la forma que creen. Este Terminator llega para eliminar a alguien en 2010, luego del primer día del juicio, por lo que es enviado del futuro que vemos en la serie. Y aquí está la respuesta. Para poder explicar todo esto, sin marearlos, pondremos números a las líneas temporales, en el orden que se hayan creado, y nuevamente ignoraremos a Terminator 3 para evitar marearlos más. Todo esto inicia en la línea temporal 2, que es la resultante de la llegada del T-1000 a 1995, y que se separa de la línea temporal 1 porque Cyberdyne es destruido, por lo que no se crea Skynet. Sin embargo, gracias al trabajo de Andy Good, se crea una nueva Skynet, que causa el día del juicio en una fecha no especificada, probablemente posterior a 2010. Entonces, John Connor logra encontrar la máquina del tiempo en el año 2027, y trata de asegurar su propia existencia enviando a Kyle Reese al pasado. Sin embargo, para este punto, las cosas ya han cambiado. Skynet 2.0 envía, sin querer, a un Terminator a 1920, lo que genera la línea temporal 3. Por lo tanto, en la línea temporal 3 ocurren los eventos de Terminator 1, aunque alterados, ya que Kyle Reese le da otra fecha del día del juicio a Sarah. Entonces, cuando Skynet 2.0 envía al T-1000 al pasado, John envía al T-800 a defenderse. Además, como sabe que Cyberdyne crea Skynet en otra realidad, le da dicha información al Terminator para evitar causar más problemas. Entonces en la línea temporal 3 también ocurren los eventos de Terminator 2, aunque ocurren 2 años después, ya que las cosas han cambiado. Sin embargo, como John Connor no sabe cómo esa Skynet 2.0 ha sido creada, no puede hacer más cambios y deja de intervenir en esa línea temporal. Pero la nueva Skynet sí que causa varios cambios, como enviar a uno de los grises atrás en el tiempo, para asegurarse que todo vaya como debe, y también asegura las reservas de coltán que les ayudarán a ser fuertes en el futuro, y así poder desarrollar más rápido a los modelos de metal líquido. Por su parte, la línea temporal 3 se desarrolla con nuevas variables. Sarah Connor muere de cáncer en 2005, el 21 de abril de 2011 ocurre el día del juicio, y además, las máquinas tienen una facción rebelde que quiere paz. John Connor, enfrentándose a todas estas variables, decide preparar todo y envía a un grupo de científicos al año 1963, lo que crea la línea temporal 4. Como también tiene que asegurar su propia existencia, envía a Kyle Reese al pasado, por lo que en esa línea temporal también ocurren los eventos de Terminator 1, pero alterados, y lo mismo ocurre con Terminator 2, ya que se debe asegurar de que Dyson no cree Skynet. Debido a esto es que Sarah no se sorprende al saber la fecha del día del juicio, y por eso es que sigue alerta, aun cuando se supone que ya detuvieron a Skynet. Por su parte, esta Skynet es la misma que la línea temporal 2, ya que también es creada en base al turco, y envía a varios Terminators, así que John no tiene de otra que mandar a Cameron atrás en el tiempo para que proteja a su versión joven y a su madre, haciéndolo saltar hacia adelante en el tiempo. Más tarde también envía a Derek y así el equipo se une. Sin embargo, esta no es la línea temporal de la serie, o al menos no del todo. Derek mata a Andy Good, y este es un momento clave, ya que si la destrucción de Cyberdyne causó una nueva línea temporal, ya que Dyson no crea Skynet, entonces la muerte de Andy Good también lo hace. La línea temporal 4 avanza de manera similar a lo que conocemos en la serie, solo que Jesse nunca aparece. Las máquinas rebeldes sí que envían a Weaver a crear a John Henry, pero sin la intervención de Jesse nunca son descubiertos por Skynet, y por ende nunca llegan a cruzarse con los Connor. Por mucho que traten de evitarlo, el día del juicio llega, y Cameron le informa a John sobre los grupos de máquinas rebeldes, así que este John ya está preparado. Negocia desde el inicio con las máquinas rebeldes que, gracias a la existencia de John Henry, están más potentes que nunca, y por eso lo rechazan. Como John usa tantos Terminators como puede, Skynet 3.0 comienza a modificar sus chips para que no puedan ser reprogramados. Para asegurar su propia existencia, envía a Kyle Reese al pasado, y como la existencia de John está predestinada, esto crea un bucle causal, como era originalmente en Terminator 1. Eso también debería suceder en las demás líneas temporales, pero como para el punto en que Kyle viaja, las líneas temporales ya están interconectadas, esto no pasa. Sin embargo, el uso de robots causa que Jesse se rebele y logra, de alguna forma, viajar atrás en el tiempo con Riley causando la línea temporal número 5. Como la llegada de ambos ya está predicha en esa línea temporal, esto no genera cambios. Que sí, que ya sé que estos Derek y Cameron son diferentes, pero no me jodan que ya me rompí la cabeza demasiado. Digamos que de manera mágica, Jesse viajó antes que Cameron y Derek, por lo que ella es la que crea la nueva línea temporal. Es la única explicación que puede encontrar, gente, déjenme en paz. Y esto nos lleva al final de temporada, donde John viaja hacia adelante en el tiempo. La verdad no entiendo por qué John Henry viajó en el tiempo, ya que la mejor forma de vencer a Skynet es en el pasado. Pero bueno, al viajar no crea una nueva línea temporal, sino que viajan a su propio futuro, y como John Connor saltó en el tiempo, ahora nadie lo conoce. Y probablemente nunca sepamos cómo termina esto. Ha sido un completo dolor de cabeza esta cronología. En serio, he tenido que inventarme muchas cosas para que todo coincida, y aún así hay un hueco tremendo que no puedo tapar. Díganme ustedes qué opinan de todo este embrollo de líneas temporales. Yo la verdad creo que le han cagado mucho, pero bueno. La verdad esta serie tiene un tremendo cliffhanger y me gustaría saber cómo acaba. Quizás podría ser una serie de cómics o incluso un videojuego, para darle un cierre a esto. Es más, con toda la locura de cambios temporales, lo que yo haría sería entrelazar con Terminator Genesis o con Dark Fate, ya que, bueno, ahí Skynet tiene otro nombre. Lastimosamente esta serie es tan desconocida que dudo mucho que tengamos algún día el final. Si hacen un videojuego, muy poca gente se interesaría. Y si hacen una serie de cómics, dudo mucho que aguante más de 6 números. Personalmente, lo que yo haría sería darle publicidad, ya que, bueno, la franquicia está bastante estancada y serviría para promocionar una hipotética séptima película. En fin, no sé cómo carajo cerrar este video.
Esto me ha destruido completamente. 22 episodios son demasiados episodios. Y si son tan malos, pues peor. La verdad, esto me preocupa mucho, ya que The Walking Dead también tiene temporadas de 22 episodios. Y no quiero volver a odiar esa serie. En fin, supongo que ya llegaremos a eso. Sin nada más que agregar, yo soy Pepino. Odio con toda mi alma los putos errores de continuidad de esta serie. Y nos vemos en la siguiente. Bye bye.